Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto otra vez, como cada semana, sobre todo esta en particular, porque hay muy buenas noticias para comentarles. Nuestras autoridades autorizaron ya las reuniones en la iglesia, tanto entre semana como en fin de semana. La semana pasada simplemente las habían autorizado entre semana, pero como los números están mejorando, las estadísticas indican que en nuestro estado las cosas van bien, no tan bien como quisiéramos, ¿verdad? Pero van mejorando, entonces se ha permitido que las iglesias y muchos otros, centros comerciales, y no todos se me fue la palabra, no todos los rubros, esa es la palabra, no todos los rubros tienen permitido, solo lo más esencial. Y bueno, nuestro Estado ha considerado que las iglesias son esenciales, que es algo correcto, y agradecemos a Dios que nuestras autoridades tengan esa sensibilidad para reconocerlo. Así que se nos ha permitido regresar, pero solamente el 30% de la capacidad. Eso indica que vamos a tener que tomar medidas de seguridad, de higiene, de sanidad, para que podamos reunirnos, como en cualquier otro lugar hoy en día en nuestra ciudad, ¿verdad? Todo el mundo está con el uso de cubrebocas, gel antibacterial, toma de temperatura y esas medidas que también seguiremos en Árbol Plantado. Así que vamos a regresar los miércoles y los domingos. A partir de este próximo miércoles estaremos regresando al auditorio. Bueno, hay más información ahí al respecto que les voy a comunicar al final. Simplemente quería comunicarles la alegría de que ya podemos regresar. Por lo pronto, antes de profundizar más en ese aviso y lo que vamos a estar haciendo como iglesia, obviamente es domingo, Día del Señor, vamos a estudiar la palabra con lo que estábamos, con la serie que estábamos estudiando. La semana pasada estudiamos el concepto bíblico del diaconado. ¿Se acuerdan? Dado que elegimos a 2 nuevos ancianos y ellos estaban sirviendo como diáconos, bueno, ahora es necesario seleccionar nuevos diáconos. Entonces, en el proceso de selección, mientras estamos todavía en el proceso de identificación y hablar con los posibles candidatos, vamos a estar estudiando lo que la Biblia demanda del diaconado. El domingo pasado vimos cuál era el concepto bíblico del diaconado, es decir, lo que la Biblia dice que debe ser. Vimos que algunas iglesias tienen el concepto de líderes, ¿verdad? Y puede generarse la duda de si esos líderes es lo mismo que un diaconado, y dijimos no. Lo vimos en una pregunta que se hizo el domingo pasado. Dijimos, no, el hecho de que haya líderes en una iglesia, eso no significa que sean diáconos, porque para ser diáconos, además de apegarse a la descripción de lo que un diácono debe de ser, también hay requisitos que se deben cumplir. Así que recordemos brevemente lo que vimos la semana pasada, para el día de hoy ponernos a estudiar cuáles son los requisitos para ser diácono. Y bueno, como no son tantos requisitos como el de los ancianos, pero sería difícil comprimirlos todos en un solo tema, lo vamos a partir en 2 temas. Así que el día de hoy vamos a estudiar los requisitos para ser diácono, primera parte. Si Dios lo permite, el próximo domingo, sería ya en el auditorio, estudiaríamos la segunda parte de los requisitos. Así que recordemos brevemente lo que vimos la semana pasada para tener el contexto correcto. Dijimos que la palabra diácono se debe traducir como siervo, ministro o mesero, alguien que realiza algún servicio o un administrador. El diccionario Jeps lo traducía literalmente como levantar el polvo al moverse deprisa y así servir. Entonces vimos el contexto histórico de lo que se hacía, ¿verdad? Que aplicaba desde los que eran meseros, un concepto muy similar al actual de alguien que está atendiendo o sirviendo las mesas, pero vimos que también había casos en los que se aplicaba un administrador o un organizador de eventos. Dijimos entonces que, aunque la definición aplica a un mesero, los diáconos no meserean solamente, ¿verdad?, sino que administran un área de servicio. Ellos deben supervisar que todo esté bien en esa área, hacer los cambios, mejoras necesarias, solucionar conflictos, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un anciano o un diácono? Bueno, mencionamos 2 directas. Número 1, los ancianos dirigen y cuidan a toda la congregación, mientras que los diáconos administran un área de servicio dentro de esa congregación. Los ancianos reciben autoridad de parte de Cristo para gobernar y dirigir. Los diáconos reciben autoridad de los ancianos para administrar un área en específico. Así que
digamos que los diáconos, su enfoque principal es apoyar en las actividades necesarias para la iglesia, la edificación de la iglesia, de manera que los ancianos puedan dedicarse a las tareas específicas, que es gobernar y dirigir. Nos hicimos también la pregunta si los diáconos pueden ser mujeres, es decir, si el concepto de diaconisas es bíblico, y dijimos que los cristianos se dividen en dos posturas. Los que consideran que el oficio de diácono es exclusivo para los hombres, para los varones, y aquellos que consideran que también hay diaconisas. Vimos que este debate tiene siglos, ¿verdad? Es un debate interno en la iglesia, y que en Árbol Plantado tenemos la postura de que Pablo, cuando menciona a lo que se nos traduce como esposas de los diáconos, según la NBI, la palabra ahí se refiere a diaconisas. Debe traducirse no como esposas de diáconos, sino como las mujeres. Y en el contexto está hablando de los requisitos para ser diácono y se menciona a las mujeres, entonces consideramos que hay diaconisas. A grandes rasgos eso fue lo que concluimos. Entonces, para ser diácono, bíblicamente hay requisitos que se deben de cumplir y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, pero solamente la mitad de los requisitos. Así que vamos a orar antes de empezar a estudiar. Señor, gracias porque nos das la esperanza, Señor, de avanzar, de regresar a la iglesia, de volver a congregarnos, volver a poner nuestros dones al servicio de los demás. Y te pido que nos ayudes, Padre, a hacerlo de manera correcta. Enséñanos el día de hoy a analizar los requisitos desde la perspectiva bíblica, de examinarlos e interpretarlos correctamente para poder aplicarlos en los que desempeñarán el oficio de diácono próximamente. Ayúdanos, Padre, también a detectar a aquellos que tú has llamado para el diaconado y que toda la iglesia pueda entender la importancia y los requerimientos que se requieren para servir de esta manera. Nos ponemos en tus manos, como siempre, y te damos gracias de antemano. Amén. Muy bien. Si hablamos de los requisitos para ser diáconos, vamos a encontrar dos grupos. Unos muy genéricos, que incluso los mencionamos el domingo pasado, mencionados en Hechos capítulo 6, y otros más específicos que están en la carta de Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, ¿verdad? Versículo 8 en adelante. Entonces, no son, los dos grupos entre ellos no son contradictorios, y me parece que los que son más específicos en la carta a Timoteo están incluidos en los que especificaron los apóstoles. Entonces, cuando estudiamos el domingo pasado en Hechos capítulo 6 cómo se instituyeron los diáconos, aunque la palabra diácono no aparece ahí, los que servían a las mesas eran los que en el griego hablan de diaconeo, ¿verdad? El hecho de, hacer lo que un diácono hace, así que están implícitos los diáconos. Y los apóstoles mencionaron 3 criterios. Vamos a recordarlo en Hechos capítulo 6 versículo 3. Dice: hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Y encontramos 3 criterios: buena reputación, llenos del espíritu y llenos de sabiduría, ¿verdad? Cuando habla de buena reputación, el original utiliza la palabra martureo, que se traduce, según la concordancia Strong, como dar testimonio, dar evidencia o dar un buen reporte. La concordancia exhaustiva NAS lo traduce así: atestiguado, obtener aprobación, buena reputación o testimonio. Tiene que ver entonces, como los cristianos, o quizás es un lenguaje más cristiano, hablar de tener un buen testimonio. Mira, en nuestra cultura o aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado, hablar de testimonio no lo relacionamos a algo de la vida cotidiana, ¿verdad? O lo relacionamos a algo legal o lo relacionamos a algo que hacen los cristianos. Yo no conocía ni nunca había usado la palabra testimonio en el ámbito normal de la vida hasta que conocí el cristianismo, ¿verdad? Hasta que fui a una iglesia cristiana y decían a alguien: mira, este es mi testimonio y voy a darte mi testimonio. Y sí, ¿qué es el testimonio? Aprendí que era testimonio por la definición que los cristianos le daban, ¿verdad? Pero si lo vas a ver así literalmente, es dar evidencia, dar un buen reporte, incluso puede entenderse como obtener aprobación o tener una buena reputación. Así que la aplicación que los cristianos le dan a esa palabra es correcta, es válida. Cuando hablamos de que alguien tenga buen testimonio, hablamos de la evidencia que tenemos de esa persona. ¿Qué reporte damos de esa persona? ¿Cuál es su reputación? ¿Verdad?
Si hablamos de un buen testimonio, hablamos de una buena reputación. Los cristianos tienen una buena opinión de él. Es decir, consideran que es un cristiano auténtico, ¿verdad? Cuando alguien tiene un mal testimonio, me acuerdo mucho que me decían, Hernán, eso es de mal testimonio. Cuando de repente recién convertido hablaba de canciones del mundo o algo, y decía, oye Hernán, ese testimonio, ¿qué pasó? Me lo decían en tono de broma, ¿verdad? Pero se entendía. Hablar de un mal testimonio es decir, oye, voy a dudar de tu cristianismo, ¿verdad? Por las cosas que haces o por las cosas que dices. Luego lo entendí mucho más cuando vi a muchos que se decían cristianos y no se comportaban como cristianos, ni siquiera su forma de hablar reflejaba el cristianismo. Hablaban con palabras malsonantes, no propias de la mente de Cristo, ¿verdad? Se supone que todos los cristianos tenemos la mente de Cristo o debemos ir creciendo teniendo cada vez más la mente de Cristo. Y alguien que habla con maldiciones o palabras malsonantes, lo único que refleja es que su mente no está llena de la palabra de Dios, ¿verdad? Y se expresa tal como el mundo lo hace. Entonces, cuando oyes a un creyente hablar como hablan los del mundo, digo, a mí me hacía pensar en Pedro, ¿verdad? Cuando a Pedro le dijeron, oye, tú eres de los de Jesús, ¿no? Y Pedro lo niega, y luego le vuelven a insistir, yo te conozco, sí, tú eres de los de Jesús, y entonces maldice. Pedro, con el objetivo de convencerlos de que él no era un seguidor de Cristo, o sea, que él no era un cristiano, se entendió que maldiciendo, hablando con maldiciones, los convencería de que él no era un seguidor de Cristo. Así que es clara la distinción entre el vocabulario de un cristiano y el vocabulario de alguien que no es cristiano. Y en nuestro estado particularmente, hablar con maldiciones es prácticamente el pan de todos los días, ¿verdad? Quien no hable diciendo palabras malsonantes o maldiciones, lo van a ver raro. Si tú no hablas diciendo maldiciones, van a decir, oye, ¿tú eres hermano o qué? Porque incluso en nuestro estado, los católicos romanos, aunque se digan profesantes, hablan con malas palabras, maldiciones, fuman, toman, todo eso. Y están acostumbrados a que sí es. Así que cuando alguien está hablando y no usa maldiciones, no usa ese tipo de palabras, luego sospechan, tú eres cristiano, ¿no? Eres aleluyo. Así nos decían, eres aleluyo. Pero es una distinción clara en la manera de hablar. Entonces, cuando hablamos de alguien que tiene un buen testimonio, que no se nos traduce aquí como de buena reputación, estamos hablando de la opinión, en este caso específicamente de los de adentro, ¿verdad? Vimos que un requisito de los ancianos era buen testimonio con los de afuera, pero ahí se especificaba los de afuera. Aquí se nos dice que debe ser alguien de buena reputación. Obviamente no excluye a los de afuera, pero el criterio es de entre los hermanos de la congregación, ¿a quién consideras que tiene un buen testimonio, que realmente refleja que es un verdadero cristiano, en su manera de hablar, en su manera de comportarse, en la manera que sirve? Entonces, la asamblea los debe reconocer como auténticos cristianos. Ese es el primer requisito y te puedes dar cuenta, es muy genérico, ¿verdad? Que tenga una buena reputación, que sea de buen testimonio. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, lo que la asamblea diga de él. Ahora, entiendo que cuando hablamos de elegir a alguien para ser diácono, quizás no es muy conocido por toda la asamblea, sobre todo en iglesias medianas a grandes, ¿verdad? Cuando son una iglesia pequeñita, todos se conocen. Digo, lo sabemos por experiencia en Árbol Plantado. Cuando empezamos, era fácil tener un control de quién está en la iglesia. Luego detectabas el que no había venido. Si te preguntaban por el testimonio de alguien de los de ahí, fácilmente sabes quién eres. Digo, somos pocos. Pero conforme vas creciendo y llegan personas nuevas y no tienes oportunidad de convivir con ellos y te piden, oye, ¿qué testimonio me das de este hermano o de esta hermana? Y dices, caray, sí sé que somos en la misma iglesia y he visto que sirve, pero no he tenido mucho contacto con él. O sea, no podría opinar mucho al respecto. Pero obviamente cuando alguien es miembro de la iglesia, la congregación lo está reconociendo como un verdadero cristiano. Entonces, cuando hablamos de elegir a un diácono, que aunque vamos a tener un tema más adelante, si Dios lo permite, para ver cómo se deben elegir los diáconos, quiero adelantar un poco que es natural, es totalmente entendible que no toda la asamblea conozca al diácono porque no está en un lugar de servicio que sea visible, ¿verdad? Entonces, se busca que tenga una buena reputación y si está trabajando en un área muy específica, en un área de staff o internamente al ministerio, pues los que pueden dar testimonio de él son los que están trabajando junto con él. Eso nos va a ayudar a ver cómo
el proceso de elección para diáconos en cierta manera es distinto al de los ancianos, aunque la asamblea participa. Pero no me quiero adelantar. Entonces, cuando hablamos de una buena reputación, es la opinión que los cristianos de la congregación tienen de él. Cuando los apóstoles dijeron, escojan a 7 de buena reputación, bueno, entre ellos, ¿verdad? No se mandó a investigar su vida fuera de la iglesia, sino internamente que ustedes digan, estos son cristianos auténticos. Ese sería el primer criterio establecido. El segundo, llenos del Espíritu. Y obviamente aquí está hablando de algo bíblico, porque los cristianos tienden a espiritualizar este tipo de cosas. Ven la palabra espíritu y piensan que es sobrenatural. Digo, a mí me enseñaron, que es una enseñanza errónea, que alguien lleno del Espíritu es alguien que pierde el control de sí mismo y empieza a saltar o a temblar o a hablar en lenguas o caerse al suelo y sabes que está lleno del Espíritu. No. Entiendo que se puedan referir a eso, ¿verdad? Porque hablamos, o a mí me dijeron, el Espíritu Santo lo tomó y ahora tiene control de él y etcétera, etcétera. Y en nuestro idioma pensamos en alguien lleno del Espíritu y decimos, pues necesariamente es alguien que está siendo controlado. No tiene control de sí mismo, sino que el Espíritu Santo lo mueve. Y yo conocí personas que aseguraban que el Espíritu las tomaba y los hacía danzar. Los hacía bailar, los hacía gritar, los hacía revolcarse. Y bueno, nada de eso es bíblico, ¿verdad? Cuando hablamos de ser lleno del Espíritu, literalmente en el griego dice lleno del Espíritu. La palabra espíritu es neuma y en el griego antiguo no hay mayúsculas ni minúsculas. Aquí se nos traduce como espíritu con mayúscula. La palabra neuma en griego es viento. Se entiende también como espíritu. Entonces, cuando lo vemos con mayúsculas, que los traductores nos dicen está hablando del Espíritu Santo, porque espíritu sin mayúscula es cualquier espíritu, humano o diabólico. Pero si hablamos de el Espíritu Santo, lo ponemos con mayúscula para reflejar claramente que no es cualquier espíritu, sino el Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos que está llenos del Espíritu con E mayúscula, los traductores nos quieren decir, el contexto nos habla de que no es que esté lleno de su propio espíritu o de un espíritu satánico o demoníaco, no, sino que está lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué esperamos ver en un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo? Definitivamente no que pierda control de sí mismo y que el Espíritu Santo lo haga hacer cosas que incluso son contrarias a lo que Pablo dijo en la carta a los Corintios. Porque se nos dice que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y que no debes comportarte como un loco. Porque si el incrédulo entra y te ve así, lo vas a hacer tropezar. Así que cualquiera que dice que el Espíritu Santo lo tomó y lo hizo comportarse como un loco, de manera que haga dudar o cuestionarse a los que no entienden lo que está pasando, si los de ahí están locos, entonces claramente podemos deducir que no fue el Espíritu Santo porque Dios no se contradice. Y si es Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, quien escribió que Dios es un Dios de orden y que no debemos parecer locos en la congregación, es imposible que el propio Espíritu te haya llevado a parecer loco en la congregación. ¿Se entiende? Así que podemos saber con certeza que todos esos que se comportan como locos no es por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué esperamos entonces ver en un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo? Pues necesitamos ir a los términos bíblicos. Número 1, cuando hablamos de ser lleno del Espíritu Santo, estamos hablando de cristianos, ¿verdad? Los cristianos son los únicos, o sea, los que son hijos de Dios, los que son discípulos de Cristo, los cristianos son los únicos que tienen al Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Porque los cristianos han nacido de nuevo. Jesús le enseñó a Nicodemo, Juan capítulo 3, ¿verdad? A menos que nazcas del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, este nuevo nacimiento, una de las cosas que sucede en el nuevo nacimiento es que recibes el Espíritu Santo. Ahora, lo tienen, todos los cristianos tienen el Espíritu Santo, pero aquí hay una distinción, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Bueno, si recordamos bíblicamente, el que ha sido regenerado, el que nace de nuevo, aún sigue en la misma carne, ¿verdad? Y lo que la Escritura nos enseña es que con la mente nos queremos hacer lo que Dios quiere, nos sujetamos a Cristo, el Espíritu Santo nos dice lo correcto, nos ilustra el camino a seguir, lo que es bueno y agradable a los ojos de Dios, y tenemos la intención de hacerlo, pero nuestro cuerpo se opone. Dice la Escritura que la carne es opuesta al Espíritu. Entonces, cuando un hombre es más carnal que espiritual es porque no obedece a Dios y hace las cosas que el mundo hace. Pero cuando un hombre es más espiritual que carnal, vemos que hace las cosas que a Dios le agradan más que las cosas que el mundo hace. Entonces, un hombre
o mujer llena del Espíritu, obviamente está hablando de la vida práctica, la vida cristiana, que es dominada más por las cosas de Dios que por las cosas del mundo. Y no solamente tienes el Espíritu Santo, sino que estás lleno de Él. Eso se refleja en tu manera de hablar, en tu manera de comportarte, ¿verdad? En otras palabras, lo llamamos santidad, ¿verdad? Morir a ti mismo y vivir para Cristo. No haces lo que tu cuerpo quiere que hagas, que es porque es opuesto a Dios, y haces lo que Dios quiere a pesar de que tu cuerpo no quiere, ¿verdad? Mortificación y vivificación. Entonces, hablar de alguien lleno del Espíritu Santo tiene que ver con la santidad y los frutos del Espíritu Santo en esa persona. Recordemos cuáles son los frutos del Espíritu en Gálatas 5, versículo 22 al 23, Reina Valera 60. Gálatas 5, 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo pongo en la Reina Valera 60, que algunos de los frutos los traduce así literalmente, y aparte es en la que yo me la aprendí de memoria. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Ninguno de estos 9 implica que tú vas a perder el control, o que te vas a poner a saltar, o te vas a revolcar en el suelo. No. Estos lo que indican es que la forma en la que hablas, la forma en la que tratas a los demás, la forma en la que conduces tu vida, es de acuerdo a lo que Dios dice. Es decir, eres lleno del Espíritu cuando no hay obras de la carne en ti, cuando no hay frutos de la carne en ti. Contiendas, pleitos, discusiones, todos esos son los frutos de la carne. Pero cuando hablamos de los frutos del Espíritu, claramente se está especificando que tiene que ver con tu comportamiento. Entonces, una persona llena del Espíritu no es alguien que pierde el control, es alguien que vive la vida cristiana con santidad. Alguien que refleja con su forma de hablar y su forma de ser y su forma de portarse con los demás, el trato que tiene con los demás, refleja que el Espíritu Santo está en él y que está lleno del Espíritu Santo en el sentido de que es tan abundante la evidencia de su santidad que reconoces que está lleno de Dios, ¿verdad? Eso es una parte fundamental con la manera de hablar, ¿verdad? Hablaba yo así diciéndolo con el testimonio, pero a veces me sorprende que los cristianos no entienden por qué no es correcto que digan palabras malsonantes o maldiciones. Dicen, ¿qué tiene? No pasa nada malo, ¿verdad? Algunos entienden, decir una maldición tiene que ver con ofender a otra persona, y entonces, como no la quieres ofender, pues no le vas a decir maldiciones. Pero dicen, oye, pero aquí es tan común que nadie se ofende porque le digas eso. Y entonces dicen, entonces no tiene nada de malo. Pero esa forma de razonar no es correcta. Digo, la entiendo, ¿verdad? La entiendo perfectamente. Si tú a alguien le dices una palabra malsonante, una maldición, puede que se ofenda por lo que le dijiste. Y dices, bueno, está mal ofenderlo, así que por eso no debo decir maldiciones. Bueno, ahí es donde el argumento está equivocado. Sí, está mal ofenderlo, pero no es esa la única razón por la cual no dices o no debes de decir maldiciones. La razón por la que no debes decir maldiciones es porque debes reflejar que tu mente está creciendo y que se parece cada vez más a la mente de Cristo. Tiene que haber una distinción clara. Entonces, cuando hablamos de los frutos del Espíritu, estamos hablando de la evidencia en la vida de esa persona de que tiene santidad. No estamos hablando de algo sobrenatural o personas que pierden el control. Ese es el segundo criterio. Y también espero que puedas ver con claridad que es muy amplio, ¿verdad? Que tenga evidencias de los frutos del Espíritu Santo, que tenga evidencia de santidad. Dices, pues sí, no es algo muy específico, es algo muy genérico, ¿verdad? Y luego el tercer criterio, y de sabiduría. Y cuando dice y de sabiduría, con el contexto inmediato, hablamos que también si está lleno del Espíritu y de sabiduría, también debe estar lleno de sabiduría. ¿Qué entendemos por sabiduría? La palabra griega es sofia. Se traduce como sabiduría o habilidad. Y si me lo traduce simplemente como sabiduría, pues no me da mucha información, ¿verdad? Pero cuando hablamos de habilidad, me parece que también nos puede confundir. Alguien puede ser muy hábil con las manos, ¿verdad? Pero eso no necesariamente lo hace sabio. Entonces, y a mí me parece, y siempre me ha resuelto o me simplifica la manera de explicar la sabiduría definiéndolo de esta manera: saber cómo. Digo, tú puedes tener conocimiento, pero no sabiduría. Y no es común
o sea, que tengas sabiduría pero no conocimiento. Digo, no hablamos de omnisciencia y que lo sepas todo y que tengas todo el conocimiento en tu mente. Pero si tú eres sabio en un área, necesariamente tienes el conocimiento de esa área. Y al revés no, ¿verdad? Tú puedes tener conocimiento en esa área, pero no eres sabio en el área. ¿Cómo explicamos entonces la sabiduría? Es como saber cómo. Saber cómo. Una cosa es que tú tengas conocimiento y otra cosa es cómo aplicarlo. Entonces, cuando se especifica que sean llenos de sabiduría, es un sentido práctico totalmente. Imagínate que queremos hacer un área ficticia, área encargada de arreglar las tuberías del auditorio, ¿verdad? Todo lo que esté relacionado a las tuberías de agua. Llaves, drenaje, lo que tiene que ver con el desagüe y todo eso. Hicimos, bueno, como hipotéticamente tenemos muchos problemas en el auditorio de eso, necesitamos un área de diaconado que se encargue constantemente de estar arreglando, corrigiendo, supervisando, mejorando, que todas las tuberías, las cañerías no tengan problema. Entonces, si tiene que ser lleno de sabiduría, obviamente necesitas a un plomero, ¿verdad? Alguien que tenga la experiencia, que tenga la vivencia de cómo solucionar problemas que son específicos de las cañerías, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los ductos de agua y lo que tenga que ver con drenaje, etcétera. Cuando se nos dice que sea lleno de sabiduría, tiene que ser alguien que sabe cómo. Digo, porque muchos tenemos el conocimiento teórico y con la tecnología de hoy, cualquier cosa la puedes consultar en YouTube, ¿verdad? ¿Cómo reparar una fuga de agua? Entras a YouTube y lo vas a encontrar. Y te va a decir pasos. Si tú ves el video y dices, uy, está bien fácil. Y dices, bueno, déjame lo hago. Y luego ya cuando estás ahí haciéndolo te vas a dar cuenta que vas a encontrarte, por ejemplo, con tubería, que los coples o los codos están muy apretados o ya está ahí como oxidado y tienes que saber exactamente cómo aplicar la fuerza en la llave para poder darle vuelta sin quebrarlo. Y eso no te lo va a mostrar el video, ¿verdad? Eso lo vas adquiriendo con la experiencia. Y vas teniendo sabiduría en esa área. Cuando te encuentras una pieza que está así prácticamente negada a moverse, bueno, sabes que vas a aplicar algunos trucos, ¿verdad? Con dos llaves, haces presión en una hacia un lado y otra hacia el otro, cosas de ese tipo que solo provienen de la experiencia que ya usaste, ¿verdad? Ya sabes cómo. Y alguien que ve un video de YouTube tiene el conocimiento teórico, pero no el conocimiento práctico. Entonces, cuando hablamos de la sabiduría y si lo aplicamos a los hombres que servían las mesas, tienen que ser personas que tengan experiencia y sepan cómo identificar a las viudas falsas. Ahora, viuda falsa no es que realmente esté casada, ¿verdad? Digo, que su marido siga vivo. No, una viuda falsa yo me refiero a alguien que no necesita la ayuda o no debe recibirla. ¿Se acuerdan que el domingo pasado vimos que había requisitos, ¿verdad? Para poder agregar a las viudas a la lista de los necesitados. Una serie de requisitos de buen testimonio, que haya servido, que se esmere por servir a los hermanos, que haya sido una buena esposa, etcétera, etcétera. Claro que iba a haber viudas que necesitaban ayuda pero no cumplían con los requisitos, así que no se les daba ayuda a ellas. Entonces, ¿cómo resuelves ese conflicto? Necesitamos alguien, en ese entonces, ¿verdad? Se necesitaba alguien con la experiencia para resolver ese tipo de conflictos y poder detectar a la viuda que simplemente quiere aprovecharse de la ayuda que la iglesia le brinda y no porque realmente la necesite, o una viuda cuyo testimonio impediría que la iglesia la esté sosteniendo, ¿verdad? Que son cosas delicadas, son cosas que se tienen que tomar con mucho cuidado y precaución para hacerlo correctamente, ¿verdad? Cómo administrar el área para resolver conflictos, para ser más eficientes en la distribución, para mantener la lista actualizada. Bueno, todo eso requiere experiencia, ¿verdad? En esa área en específico, experiencia administrando personas. Entonces, cuando se nos dice que sean llenos de sabiduría, estamos hablando de algo práctico, la experiencia en esa área. Y esos son los 3 requisitos que dieron los apóstoles. Y si nosotros dijéramos, bueno, ahora vamos a escogerlos, nuestros diáconos, me parece que queda muy, muy genérico el requisito y no nos sirve para buscar con más detalle quiénes son los idóneos. Pero, gracias a Dios, nos dio una lista más, ¿verdad? Cuando Pablo le explica a Timoteo quién debe ser diácono, lo hace
inmediatamente después de explicar quién debe ser un anciano o quién puede ser un anciano. Al acabar de explicar los requisitos para los ancianos, Pablo especifica los requisitos para los diáconos. O sea, no los vamos a estudiar todos estos hoy. Vamos a estudiar solo una parte y, si Dios lo permite, el próximo domingo la otra parte. Pero vamos a leer la lista completa en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 12. 1 Timoteo 3, 8 al 12 dice: los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Hasta allí. Y cuando nos dice igualmente, vemos que podemos decir que los requisitos que están especificados para los diáconos también están considerados para los ancianos. Ahora, según la versión que leas al español, vas a encontrar distintos nombres o palabras para los requisitos, ¿verdad? Lo que haremos es irnos al original, como lo hicimos con los ancianos. ¿Qué es lo que la palabra en el original dice en cuanto al requisito? Y a partir de ahí la interpretamos, ¿ok? Porque puede ser que lo que estemos leyendo en nuestro contexto cultural y en nuestro idioma significa algo muy distinto a lo que el original griego está transmitiendo. Así que vamos a empezar a verlos uno por uno, no todos el día de hoy, pero necesitamos hacer un breve repaso. Como algunos de estos, bueno, prácticamente todos están incluidos en los ancianos, no voy a profundizar tanto como con los ancianos, simplemente recordaríamos esos requisitos. Y el primero que se menciona aquí es ser honorable. Y este es un caso donde si consultamos otra traducción, por ejemplo, en la Reina Valera 60, no se nos traduce como honorables, sino como honestos. Entonces, si tú lees la Reina Valera 60, dice que los diáconos deben de ser honestos. Si lees la Nueva Versión Internacional, te dice que deben de ser honorables. Y en nuestro idioma, pues quizás honesto ser parte de honorable, o esperas que alguien honorable sea honesto, pero no nos transmiten la misma cosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice en el original? La palabra griega es semnos, y se traduce así: honorable, serio, digno. La concordancia exhaustiva Strong nos traduce así: honorable, honesto. Entonces dices, bueno, la Reina Valera 60 está tomando, como en el caso de la concordancia exhaustiva Strong, la traducción de honesto. Pero la NBI, usando incluso la misma concordancia, está tomando la traducción honorable. Alguien que recibe honor de las personas, o alguien que es honesto. Son caminos distintos, ¿verdad? El diccionario Jeff lo traduce así: que es digno, profundamente respetado porque se le considera majestuoso. Y cuando leí esto, me quedé, ¿cómo? ¿Cómo un diácono debe ser considerado majestuoso? No me quedaba claro en la aplicación práctica, ¿verdad? Lo que se nos dice aquí, según el diccionario Helps. Pero nos da una nota, nos dice que es derivado de otra palabra, derivado de sebomai. Y sebomai se traduce así: estima personal, tener gran respeto por algo o alguien, mostrando la reverencia o asombro de alguien que es devoto. Cuando nos habla de estima personal y de tener gran respeto por algo, eso ya me parece que nos aclara, ¿verdad? Es ser honorable, tiene que ver directamente con el requisito que pusieron los apóstoles de ser de buena reputación. ¿Cuál es la estima que la gente, que en la congregación tiene de él, verdad? Tiene que ver directamente con la buena reputación, ¿verdad? Alguien que es digno, que es respetado, y ahí está implícitamente que es alguien honesto, que si fuese un mentiroso no sería, no tendría una buena referencia, no tendría un buen testimonio, ¿verdad? Ahora, este requisito, aunque no se especifica así directamente con los ancianos, sí está incluido. Por ejemplo, vamos a 1 Timoteo 3:4. Ese requisito para los ancianos dice: debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Y aquí la palabra respeto es semnotes, que es un derivado también de honorable, que es semnos, que se traduce como dignidad, honor, seriedad, y la concordancia, el diccionario Helps lo traduce así: que merece respeto, comportamiento que invita a otros a la reverencia. Entonces,
Al anciano decía, debe de gobernar bien su casa y que sus hijos le obedecen con el debido respeto. Bueno, esa palabra es prácticamente la misma cuando se dice que los diáconos deben de ser honorables. Pues para el anciano se enfoca es, aún tus hijos deben considerarte alguien respetable, alguien honorable. En el caso de los diáconos no es tanta la lupa, ¿verdad? No es tanto el enfoque que aún tu propia familia te considere así, pero que la congregación te considere así. O sea, podemos ver que hay un grado mayor de exigencia en el diácono, cuando aún sus propios hijos deben de respetarlo, porque son los que mejor nos conocen, ¿verdad? Conviven con nosotros todos los días. Hay tristemente cristianos que en la iglesia son unos y en su casa son otros. Y lo he oído muchísimas veces. Yo lo veo como un cristiano modelo. Y a veces sus hijos o su familia me dicen, no, es que no lo conoces en la casa. Y dices, qué triste, porque está viviendo una farsa, ¿verdad? Entonces, cuando se nos especifica en los diáconos, o sea, no estamos diciendo que el diácono en su casa pueden decir, este es un mentiroso y como quiere puede ser diácono. No. Estoy hablando que el nivel de exigencia es distinto. Claro que también deben de ser honorables o deben de tener respeto de su propia familia. Pero el enfoque que se hace de los ancianos es mucho más específico que para con los diáconos. El punto es, tienen que tener buena reputación, tienen que ser reconocidos como personas respetables, que se ganen el respeto de los demás porque son personas reconocidas como auténticos cristianos. Entonces, cuando nos habla de Pablo de ser honorables, me parece que está totalmente implícito en decir que tiene una buena reputación. ¿Ok? Segundo requisito, sincero. La Reina Valera 60 traduce sin doblez. Entonces, fíjate, si tomamos el primero como honesto y luego el segundo como sincero, como que suena redundante, ¿verdad? Pero si vemos honesto como ser honorable y luego vemos sincero, lo que la Reina Valera 60 nos traduce sin doblez, podemos ver una clara distinción. Claro que está implícito, ¿verdad? Alguien sincero va a ser respetable, ¿no? Difícilmente sería respetable si no es sincero, pero hay que ir al original para entender. La palabra aquí que se nos traduce como sincero o sin doblez es dilogos, que se traduce como de doble lengua o engañoso. Doble lengua no es literal, ¿verdad? No es que asegúrate que nada más tenga una lengua, no. Hablar de doble lengua en un sentido digamos, no literal, nos está hablando de alguien que dice una cosa a una persona y le dice otra cosa a otra persona cuando en realidad no está diciendo lo que realmente pasa. Mira, el diccionario Hebb lo explica así. La palabra dilogos es decir una cosa y hacer otra. Describe a alguien que deja una impresión errónea deliberada, actuando como una veleta espiritual al invertir su posición, tomar diferentes lados de un problema cuando sea conveniente. O sea, cuando dice dejar una impresión errónea deliberada, en palabras más simples es aparentar que es alguien, aparentar que piensa algo que en realidad no piensa. Quedar bien con una persona intencionalmente escondiendo sus verdaderos pensamientos o sus verdaderas intenciones, como ser un hipócrita. Entonces, cuando alguien deliberadamente te deja una impresión errónea, con toda la intención quiere hacerte pensar algo de él que no es real. Dice, por ejemplo, tomar diferentes lados de un problema cuando sea conveniente. Y esto me hizo recordarme mucho, directo, me acordé de inmediato, de un maestro que tuvimos en una iglesia donde nos congregábamos, mi esposa y yo, mis hijos aún no nacían, y me acuerdo mucho que a este hombre le encargaron enseñarnos Biblia. Y la particularidad era un hombre muy serio, muy callado, muy reservado. No dudabas de su cristianismo al escucharlo. O sea, al que no lo conocía de mucho tiempo, dices, oye, se ve como muy cristiano. Entonces estaba explicando un tema, afirmaba que la Biblia, que así y acá, y luego me surgió una duda. Y dije, oiga hermano, pero ¿no dice la Biblia así? ¿No deberíamos entender este pasaje? Y él me dijo, sí. Ah, ok. Aclaró mi duda, estoy en lo correcto. Y luego alguien preguntó lo opuesto a lo que yo dije. O sea, totalmente lo opuesto. Dijo, entonces, ¿no deberíamos mejor entenderlo así, así, así? O sea, las bases que yo di, basadas en la Biblia, él dijo que sí.
Cuando alguien le preguntó por lo opuesto a lo que yo dije, ¿qué crees que le dijo? Le dijo que sí también. O sea, imagínate que estamos viendo un coche y yo lo veo que está pintado de color rojo. Y le digo, disculpe, maestro, el coche es rojo, ¿verdad? Y me dice, sí, sí, sí. Y luego dice, oye, no, maestro, el coche es verde, ¿verdad? Y le decía, sí, 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 sí. Y los dividieron seguro las dos, siendo que eran opuestas. Y cuando le dijo al otro que sí, yo dije, oiga, discúlpeme, maestro, pero a mí me acaba de decir que sí en lo que le dije y lo que él dice es totalmente contrario. No pueden ser las dos cosas verdad. Y decía, sí, sí, las dos, las dos. Y lo único que me hizo ver es que no sabe, ¿verdad? No sabe, pero no quiere meterse en problemas. Y como no quiere meterse en problemas, a nadie le lleva la contra. Ese es un ejemplo claro, no muy dañino, ¿verdad? Oye, bueno, si lo ves de la perspectiva que nos tenía que enseñar Biblia, no, es un caso desastroso. Pero es un ejemplo claro de alguien que tiene doble lengua, o sea, en el sentido de lo que dice la palabra griega. Ve el problema y a las distintas posturas a ambos les dice lo que quieren oír. Oye, yo le digo algo y me dice, sí, 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 no, tienes la razón. Y luego alguien le dice otra cosa total opuesta a lo que dijo el otro y le va a decir que sí también y que tiene la razón. Él sabe que está mal una de las dos o las dos, pero no se quiere meter en problemas. Así que prefiere quedar delante de ti como que está de acuerdo contigo, aunque en realidad no lo esté. Y cuando está otro y le dice, oye, ¿y este otro problema? Dice, sí, sí, también estoy de acuerdo contigo. O sea que realmente no dice lo que piensa. Y eso puede ser muy común entre los cristianos. Muchos se justifican diciendo, no, es que primero es el amor, así que acepto lo que sea en nombre del amor y la unidad. No, la verdad divide. Claro que la verdad divide. Entonces, se requiere que el diácono sea sin doblez, sincero, no de doble lengua. Es decir, dice realmente lo que piensa. No trata de quedar bien contigo para que pienses bien de él, aunque no está de acuerdo contigo. Es muy importante que los diáconos sean sinceros. Porque si les vas a encargar un área para que le administren, y obviamente esa área viene implícito la comunión con sus hermanos, ¿verdad?, que forman parte de ese ministerio. Y precisamente porque es diácono, en muchísimas situaciones los va a aconsejar, los va a guiar, les va a dar el ejemplo. Entonces imagínate que un diácono que está a cargo de esa área y que va a dar el ejemplo a toda esa área de cómo se debe proceder y cómo hacer las cosas con justicia y el orden correcto, imagínate que es de doble lengua. Qué complicado, ¿verdad? Porque imagínate que le preguntas, oye, ¿cómo están las cosas en tu área? Y va a decir, bien, bien, todo bien. ¿O seguro? Sí, no, todos están felices y contentos. Bueno, si es de doble lengua, él sabe que no es cierto, sabe que hay quejas, sabe que hay problemas, pero no quiere quedar mal contigo, no quiere que su imagen sea dañada. Él quiere que tú pienses que todo está bien. Está dispuesto a engañarte, diciéndote lo que quieres escuchar para que no te des cuenta de lo que está haciendo. Y definitivamente un diácono no puede ser así. ¿Qué confianza puedes tener en una persona que es de doble lengua? Bueno, imagínate, hay un conflicto en el área y hay dos personas argumentando que claro, uno argumenta contra el otro, que uno está mal. Eso se tiene que discernir bíblicamente, ¿verdad? Bíblicamente comparamos las acciones de uno del otro y entonces determinamos quién está bien y quién está mal, ¿verdad? No es cuestión de opinión personal, es cuestión de Biblia. Pero si el diácono es de doble lengua, él va a decir, no, tú estás bien, tú también. O cuando está con uno le va a decir, sí, no, es que el otro está mal, se pasó porque hizo eso. ¿Verdad? ¡Qué bárbaro! Vamos a orar por él. Suena espiritual, ¿verdad? Se va, llega el otro, al que le dijo que es un bárbaro, llega el otro, ¿y cómo estás? Oye, ¿cómo ves la situación? No, sí se pasaron contigo, yo creo que tú tienes la razón. No, yo creo que lo que te hicieron está muy mal. Ahí hay un doble lengua. Está tratando de quedar bien con ambos y no dice la verdad de lo que piensa. O sea, esas personas para nada son confiables. Ningún cristiano debe de serlo. No significa que nada más los diáconos no pueden serlo. Ninguno puede serlo. ¿Verdad? Ninguno que se diga cristiano. Ahora entiendo que hay cristianos
que están en un proceso, todos estamos en un proceso, pero hay cristianos que luchan específicamente en esas áreas, ¿verdad? Que era un área de debilidad porque en el mundo estaban habituados a ser así. Y aunque somos regenerados y ya no somos la misma criatura, ¿verdad? Nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestras obras cambian. No todo en nosotros se murió del viejo hombre, sino que hay cosas que permanecen. Dios en su sabiduría nos dejó ciertas cosas para luchar con ellas, a veces por el resto de nuestros días. Y lo hace con el propósito de enseñarnos, educarnos e instruirnos, ¿verdad? Pero se entiende que puede haber cristianos que están luchando en esa área. Bueno, un diácono tiene que ser un hombre sincero, que lo que te dice es confiable. Y sobre todo, que sabes que lo vas a poner a cargo de un área donde va a lidiar con personas y que va a ser honesto con esas personas. ¿Se entiende? Ahora, me parece, es un requisito que obviamente los diáconos deben de tener, ¿verdad? Ser honestos o sin doblez o no ser de doble lengua. Me parece que lo podemos incluir en lo de ser sensato. Es alguien dominado por Dios, alguien que se domina a sí mismo. Y dentro de esa área está implícita la parte de ser sincero en lo que dices, ¿verdad? Porque el que es de doble lengua está buscando su beneficio propio. Y si ser sensato tiene que ver con ser dominado por el Espíritu Santo y hacer lo que el Espíritu Santo le agrada, o lo que es bíblico, obviamente estará incluida esta parte. Siguiente requisito, no amigos del mucho vino. Reina Valera 60 dice, no dados a mucho vino. Y la Reina Valera 60 lo está traduciendo literalmente aquí. Amigos, la palabra amigo, como en el caso de los ancianos, no amigos del dinero, por ejemplo, ahí sí es literalmente la palabra amigo. Pero aquí cuando la NBI nos dice no amigos del mucho vino, ahí la palabra amigo no es literal. La palabra es no dados. Y el griego es proseko, que se traduce como acudirá, aferrarse a, poner atención a. Entonces está diciendo que un diácono no es alguien que acude al vino, o que le pone mucha atención al vino, o que se aferra al vino. Este requisito prácticamente es el mismo para los ancianos cuando se especifica no debe ser borracho. No es la misma palabra griega, ¿verdad? Pero es no dados a mucho vino o que le gusta estar tomando y tomando, es prácticamente lo mismo, o se engloba en decir no debe ser un borracho. A un borracho claro que le gusta el vino y le gusta estar tomando, ¿verdad? Entonces está directamente aquí relacionado. No debe ser borracho. Entonces cuando vimos lo de los ancianos dijimos que a pesar de que el vino en aquel entonces era muy común, algo que prácticamente se tomaba todos los días, a pesar de ser tan común, como quiera tenía el potencial de embriagarte si no tenías cuidado. Entonces, para los ancianos dijimos, el anciano debía tener mucho cuidado de mantenerse alejado del vino y los ambientes asociados al consumo del alcohol. Y lo mismo aplica para los diáconos. Así que aquí estamos afirmando un requisito idéntico, ¿verdad? Ni los ancianos ni los diáconos deben ser dados al vino. ¿Cómo lo resumimos? Debe mantenerse alejado del vino y de los ambientes relacionados al alcohol. Claramente no se refiere a una total abstinencia, porque ni en aquel entonces se podría una total abstinencia por la costumbre que tenían. Y en algunos países, en la actualidad, tomar vino sigue siendo algo muy, muy normal. Así que la prohibición o el requisito no está diciendo que debe haber una total abstinencia del consumo del vino. Sin embargo, el diácono, al igual que los ancianos, debe ser alguien que se mantiene lejos del vino. Y aquí quiero reafirmar lo que comenté enfocado a los ancianos, pero ahora quiero enfocarlo a los diáconos. A veces hablar de un diácono puede implicar personas de menor edad, más jóvenes. Y cuando estamos jóvenes, las cosas se nos hacen fáciles. Una característica de los jóvenes es que, te lo digo por experiencia propia, tienes conocimiento pero no tienes experiencia. Pero piensas que el conocimiento equivale a la experiencia y te animas a hacer cosas que después de obtener sabiduría ya no las harías. Y es triste ver que los jóvenes cristianos se acercan demasiado al alcohol y a sus ambientes y se justifican en la libertad bíblica que tienen para hacerlo. Quiero ser bien claro, para Árbol Plantado y para cualquiera de los jóvenes que nos esté escuchando, si tú tienes la intención de servirle a Dios, quizás no tengas el llamado a ser anciano, pero ser diácono es algo que todo cristiano debiese aspirar. La posición de servir a los hermanos según la enseñanza de Jesús, el mayor sirve al menor, requiere de esfuerzo, ¿verdad? De preparación, de considerarlo como algo totalmente honorable, así como Cristo le lavó los pies a sus discípulos, que nosotros podamos servirle a nuestros hermanos en Cristo,
sigue siendo una muestra de estar a la imagen de Cristo, ¿verdad? De crecer de ir creciendo a su estatura. Entonces, los jóvenes tienen que fijarse en ese tipo de cosas y ponerse metas claras. Si quieres llegar a ser diácono, tienes que mantenerte alejado del vino. Es común que los publiquen en redes sociales, en fiestas. Se sienten orgullosos porque toman y son libres para hacerlo. Pero si lo piensas con cuidado, si tu objetivo es servir a Dios, vas a empezar a cuidarte de esos aspectos. Mantenerte alejado de eso. Sabemos que no es pecado en sí mismo, pero el testimonio cuenta. Y quizás por tu corta edad no te des cuenta de lo importante que es el testimonio en la congregación para que se te den responsabilidades. Estamos viendo los requisitos y una buena reputación es indispensable. Y si tú mismo no cuidas desde ahora ese tipo de cosas y te aseguras de mantenerte alejado de esos ambientes, no se te va a pedir, bueno, vas a ser diácono, pero ya no vas a hacer eso. No, tú ya no haces eso y por eso vas a ser considerado ser diácono. Entonces, si tu intención es servir, realmente quieres servir a la iglesia y tener responsabilidad, tienes que empezar a cuidarte desde ya. Mantenerte alejado de esos ambientes. ¿Se entiende? Tomen la exhortación. Quizás no lo veas con claridad. Dices, yo tengo libertad para hacerlo. Claro que lo tienes. Yo sé que no te estás embriagando, pero es algo que va a afectar tu testimonio a mediano y largo plazo. Si eres asociado con alguien que está en esos ambientes, no vamos a considerarte para ser diácono. Y bueno, no profundizo más en eso porque lo vimos claramente y detalladamente en el requisito para los ancianos, ¿verdad? Siguiente requisito. No codicioso o ni codicioso de las ganancias mal habidas. Reina Valera 60, no codicioso de ganancias deshonestas. Y en el griego original es una sola palabra, aiskrokerdes. Codicioso de ganancias deshonestas. Y es exactamente la misma palabra con la que se especifica el requisito para los ancianos en la carta a Tito. Exactamente la misma. Se traduce como codicioso de ganancias deshonestas. La concordancia exhaustiva NAS nos los desglosa la palabra aiskros y kerdos. Aiskros es vergonzoso, deshonroso y kerdos es ganancia o beneficio. Se refiere a la forma en la que obtienes el dinero. No si tienes o no tienes dinero, ¿verdad? Sino la forma en la que lo obtienes. De ahí que son deshonestas. O sea, aquel que está dispuesto a engañar, a falsificar, a corromper o a aceptar corrupción con tal de obtener ganancias. O sea, estás obteniendo ganancias de una manera incorrecta. Y hablamos detalladamente de esto en los ancianos, ¿verdad? Por eso no voy a profundizarlo en esta ocasión. Pero quiero aclarar que cuando hablamos de los ancianos, puse muchos ejemplos sobre los pastores y cómo se aprovechan y explotan a la congregación con el único objetivo de sacar dinero. Algunos te venden certificados de entrada al cielo, y no es gratis. Dices, oye, no estoy seguro si soy salvo. No te preocupes, tú mándanos esta ofrenda, te piden una buena cantidad de dinero al ministerio, no importa si eres de otro país, tú la tienes que mandar. En cuanto les llegue el dinero, ellos te expiden tu certificado oficial de nuevo nacimiento, donde certifican que tú eres un hijo de Dios y te vas a ir al cielo. Y la gente lo compra. Si dices, oye, qué bárbaro, ¿quién se le ocurrió hacer ese certificado? Bueno, más bárbaro el que se los compra, ¿verdad? Pero lo hacen. La gente quiere tener seguridad de la salvación, ha decidido confiar en esos hombres que les enseñan cualquier cosa menos la Biblia y los explotan cobrándoles dinero. ¿Cuadros proféticos? No sé si lo supiste. Yo no espero no estar dándole ideas a alguien, pero un cuadro profético era un cuadro pintado por un profeta que tuvo una visión y en el cuadro, por los colores y esas cosas, se especificaba una profecía que se iba a cumplir en tu vida. Así que comprarles a ellos un cuadro profético era recibir la profecía de ese profeta para tu vida expresada con el arte, para que tú siempre vieras ese cuadro en la pared y te recuerdes de lo que profetizaron para ti. Y la gente lo compra. Ahora, eso es lo que hacen los pastores, pero como estamos hablando de diáconos, ellos no lo hacen solos, ¿verdad? Tienen a sus líderes que son igualmente codiciosos que el pastor. Yo lo he visto y lo vi muchas veces. Están aspirando a llegar a ser iguales y le ayudan. Mira,
me dijeron así, la unción que honras es la unción que recibes. Suena espiritual. Incluso medio suena bíblico, pero es satánico la manera en que lo aplican. ¿Sabes en qué consistía? A mí me enseñaron así. Mira, si yo quiero enriquecerme, si yo quiero ser próspero, si yo quiero ganar mi primer $1,000,000, porque esa era una meta que nos ponían a todos, alcanzar tu primer millón, y luego nos dijeron, bueno, pero en dólares va a estar bien difícil aquí en México, en pesos. La meta, el propósito que teníamos de Dios para nuestra vida era alcanzar nuestro primer millón. No, porque te das una idea de dónde andaba metido, ¿verdad? Bueno, si quiero alcanzar mi primer millón, dijeron, la unción que honras es la unción que recibes. Totalmente falso, te estoy explicando, nadie se vaya a confundir que es algo que yo estoy enseñando, no es bíblico. Quiero dejar en claro cómo los diáconos son igualmente corruptos. Bueno, en ese caso son líderes, que es lo más parecido. No son diáconos porque no tienen los requisitos, pero es la responsabilidad que se parece a la del diácono. Bueno, me dijeron, la unción que honras es la unción que recibas. Así que si nosotros éramos líderes y querías alcanzar tu primer millón, bueno, tengo que ayudarle a alguien, o sea, a mi pastor, a que alcance su primer millón. Porque si yo lo honro a él de esa manera y él alcanza su primer millón, Dios me va a honrar a mí según la honra que yo di. Así que si yo le ayudo a él a juntar su millón, Dios me va a ayudar a mí a conseguir el millón. Y nos sonaba, sí, lógico, coherente, bíblico. No, hombre, nos preguntábamos si era bíblico. Lo está diciendo el apóstol y ya es un hecho, es casi palabra de Dios, decíamos. Bueno, la unción que honras es la unción que recibes. Y eso es lo que hace que todos los líderes estén tratando de darle dinero a su pastor para ellos poder recibir de parte de Dios su primer millón. O ser prósperos también. Nos llevaron el testimonio de uno que venía de Texas, creo, que era reconocido como escudero del pastor, que era un puesto al que aspirabas, ¿verdad? Y él decía, mi meta es tener la casa más bonita de la ciudad. Pero, como tienes que respetar el principio de la unción que honras es la unción que recibes, dijo, yo me propongo que mi pastor sea el que tenga la casa más bonita que hay y por consecuencia la mía va a ser la más bonita después de la del pastor porque la unción que honro es la unción que recibo. Y ahí lo tienes al hombre trabajando en la casa del pastor, juntando dinero para cambiarle la pared, la fachada, ponerle una nueva barda, porque quiere enriquecerse. Pero le enseñaron que primero tiene que enriquecer a su pastor para que se pueda enriquecer él. Dices, ¿quién se cree esas cosas? Muchísima gente se la cree. Yo me la creí. ¿Por qué? Porque no conozco la Biblia. Pero entonces, ¿a qué voy? Cuando nos habla de no ser codiciosos de ganancias deshonestas, normalmente pensamos en los pastores que roban. Pero es claro que ellos no lo hacen solos. Y que tienen un montón de líderes a su cargo que no nada más le ayudan a robar. Ellos están llegando al punto a que anhelan llegar a ser igual que ellos. Así que claramente es un requisito para los ancianos que toman decisiones con respecto al dinero para beneficiar a toda la congregación. Pero cuando hablamos de los diáconos que están en un área específica de la iglesia, claro que también hay dinero de por medio en muchas ocasiones y circunstancias. Por ejemplo, un área de servicio en árbol plantado se encarga de llevar ayuda a los necesitados. Se tienen que juntar aportaciones para poder hacer compras de comidas que se vayan a entregar. Si no tienes ahí una persona que no tiene controlado eso, ¿verdad? Es que, mira, ¿cómo le haces para que alguien no esté codiciando el dinero de forma deshonesta? Si tú tienes un diácono que va a juntar dinero y que tiene este problema, ¿verdad?, de ser codicioso de ganancias deshonestas, tienes a un Judas. No sé si te acuerdas, Judas era quien tenía la bolsa del dinero y Judas robaba de la bolsa. O sea, este es un ejemplo clásico. Judas, el que traicionó a Jesús, ¿verdad? Él es el que guardaba la bolsa, nadie sospechaba de él guardaba el dinero y él sacaba dinero de ahí. Incluso vendió a Jesús por dinero. Si tú tienes a un diácono que tiene ese problema con el dinero, vas a meterte en muchos problemas, a toda la congregación. Y ese diácono va a dar un ejemplo pésimo al grupo de personas que tiene a su cargo en esa área específica. ¿Cuál es la clave para evitar eso? ¿Qué debes de ver en un diácono para que te asegures de que no va a ser codicioso o que no es codicioso de ganancias deshonestas? Pablo nos da la respuesta. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 8 al 10. 1 de Timoteo 6, 8 al 10 dice, así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso.
Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, o de toda clase de males. Yo lo estaba diciendo como el Reina Valera 60, por inercia. El amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que debes de ver en un diácono, también en un anciano? Contentamiento, ¿verdad? Está contento con lo que tiene. No tiene nada de malo que tú quieras tener un mejor trabajo, tener un mejor sueldo. Ese no es el problema. Aquí dice, el problema es que lo codicias. Estás dispuesto a quitárselo a alguien más, tenerlo con tal de que puedas enriquecerte, engañar a las personas, explotarlas, decirles que algo que la Biblia, que principios de Dios y no es pura mentira, lo dicen nada más para obtener dinero. Los diáconos están sujetos al mismo peligro y a la misma tentación y nos tenemos que asegurar que tienen contentamiento. El diácono debe ser confiable en su manejo del dinero. Debe ser confiable en que haya o no haya dinero, él permanece igual. ¿Me explico? Porque hay alguien que dice, yo no tengo problema con dinero. No, porque no lo tienes. ¿Ah? No tienes dinero, por eso no tienes ese problema. Por eso es muy común que cuando alguien recibe de repente dinero, cantidades de las que no está acostumbrado, cambia. Decimos, el dinero lo cambió. Y no, eso es incorrecto. Desde nuestra perspectiva parece que el dinero lo cambió, pero él siempre ha sido así. Lo que pasa es que no lo habías visto con dinero, ¿verdad? El dinero no los cambia. El dinero refleja lo que en realidad son. Entonces tenemos que asegurarnos que los diáconos tengan contentamiento. Último requisito para el día de hoy. Dice, deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Todo eso es un requisito solo, ¿verdad? Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Reina Valera 60 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Cómo entendemos este requisito? Lo podemos poner simple en pocas palabras, 2 palabras. Todo esto, guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, yo lo puedo resumir así, ser bíblico. Así de simple. ¿Qué es ser bíblico? Son 2 cosas. Lo que sabes y lo que haces. Número 1, para ser bíblico, o lo que yo me refiero a ser bíblico, es alguien que conoce la doctrina bíblica. Lo que Pablo dice, las grandes verdades de la fe. Tiene una doctrina bíblica. Todo el mundo dice que tiene doctrina bíblica. Yo estoy hablando de que realmente hace exégesis de los pasajes. Toma su contexto cultural, sabe cómo eso habla de Dios, cómo apunta a Cristo y sabe cómo eso aplica a la vida cristiana hoy en día en el contexto adecuado, ¿verdad? Se apega a las verdades explicadas con claridad en la Escritura y no las niega. Eso es tener una doctrina bíblica, así que se requiere que la conozcas, ¿verdad? Que estés consciente, tengas claridad de lo que la Biblia enseña, que la entiendes bien y por consecuencia puedes explicarle a otro lo que entiendes. No es el requisito de ser apto para enseñar. Apto para enseñar o capaz de enseñar, vemos que digo, es provocar que alguien aprenda. Es una habilidad dada por Dios. Pero cualquiera que conoce doctrina bíblica o tiene sana doctrina, es capaz de explicar por qué cree lo que cree. Eso lo debe hacer cualquier cristiano. Ahora, que eso sea una habilidad para enseñar o no, eso no tiene que ver con los diáconos. Puede ser diácono y tener esa habilidad, pero para ser diácono no se necesita ser capaz de enseñar. Eso es exclusivo de los ancianos. En el caso de un diácono, bueno, tiene que tener buena doctrina, o sea, guardar las grandes verdades de la fe. Tiene que conocerlas, tiene que entenderlas, tener claridad en ellas y poder explicárselas a alguien más. Afirmarlas, ¿verdad? Sin duda alguna. Y la otra parte es vivir según lo que sabe y entiende. O sea, para ser bíblico debes de saberlo, entenderlo con claridad y luego debes vivirlo. Tu vida y tus acciones deben reflejar lo que sabes. No basta con saberlo, ¿verdad? Tienes que aplicarlo. Debe ser visible que sus acciones corresponden a su conocimiento y entendimiento bíblico. Entonces, cuando dice guardar con una conciencia limpia, eso es a lo que me refiero, con ser congruente con lo que sabes, hasta donde sabes, ¿verdad? Por eso es la conciencia limpia. Hay muchas cosas que ignoramos todos. Hablando de la Escritura, ni el hombre que más haya estudiado la Biblia acabó de estudiar la Biblia, ¿verdad? Porque Dios es infinito. Jamás vamos a acabar de analizar quién es Dios, ¿verdad? Jamás vamos a acabar de aprender sobre Él.
toda la eternidad la vamos a pasar incrementando nuestro conocimiento de Dios, nuestro entendimiento de quién es Dios, y nunca vamos a acabar porque Él es infinito. Entonces, cuando decimos que es alguien que guarda con una conciencia limpia, es decir, mira, no estoy haciendo algo que sé que está mal. Puede que esté haciendo algo mal, pero no sé que está mal. ¿Se entiende? O sea, podemos ser, a veces yo digo, podemos ser o cometer un error honesto. Es decir, oye, me equivoqué, pero no sabía que eso era un error. Es muy distinto a saber que algo es un error y hacerlo como quiera, ¿verdad? Entonces, guardar con una conciencia limpia tiene que ver con comportarte de acuerdo a lo que entiendes. Porque lo que no entiendes, pues escapa a tu comprensión y ni siquiera vas a cuidarte de no hacerlo, ¿verdad? Entonces, cuando habla de guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, decimos es una persona bíblica, que entiende la sana doctrina, tiene claridad, la puede explicar a otros y aparte vive de acuerdo a lo que sabe. El diácono debe ser un ejemplo para los demás cristianos. Y en el área específicamente, muchas veces va a tener que atender a las personas, aconsejarlas, ayudar a resolver conflictos, y para eso se requiere que sea bíblico, ¿verdad? Mira, cuando se nos dice en los 3 criterios que dieron los apóstoles, estar lleno de sabiduría, obviamente esperamos que sea alguien, como el ejemplo que puse de las cañerías y de toda la tubería de agua en el auditorio, por ejemplo, bueno, dices, tiene que ser un buen plomero, un plomero experimentado. Ok, pero como el requisito es guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, podrá ser el mejor plomero que hay en todo el mundo, pero si no tiene una doctrina sana y no vive de acuerdo a esa doctrina sana que posee, no puede ser diácono. O sea que vamos a decir, tiene que ser un buen plomero bíblico. No basta nada más las cualidades técnicas para el área. Es muy buen administrador, ok, pero si no tiene una sana doctrina y si no es bíblico en su manera de vivir, no puede ser diácono. ¿Por qué? Oye, pero ¿por qué? Si nada más voy a dedicarme a esto. Porque hay personas a tu cargo. Personas que te van a usar como referencia para saber qué hacer. Personas que van a acudir a ti para pedir un consejo. Personas que van a esperar que les ayudes a resolver conflictos. Por eso se requiere que sea bíblico. Porque a fin de cuentas, esto es un asunto que tiene que ver con los hijos de Dios. ¿Verdad? No es de que, bueno, necesitamos a alguien que sepa construir paredes y que se haga cargo de la construcción del auditorio. Ok, si sabe construir paredes y techos y lo que sea, puedes apoyar en esa área, pero eso no significa que puedes ser diácono. Lo que buscamos es, sabe muy bien de construcción y además tiene una doctrina bíblica correcta. Es bíblico en lo que hace. Excelente, él puede ser un candidato a diácono. ¿Entiende? Así que se requieren las dos cosas, la habilidad práctica, técnica en el área y aparte, la doctrina correcta. Entonces, aunque parece simple decir, bueno, pues vamos a poner diáconos y son personas de bien y así a grandes rasgos, sí hay cosas específicas que se tienen que cuidar, ¿verdad? Y debemos tener mucho cuidado de ser congruentes como iglesia con lo que sabemos. Es decir, si ya estamos viendo y analizando los requisitos para ser diáconos y vemos que una persona no lo cumple, no hagamos la inconsistencia de ponerlo, ¿verdad? O fue puesto y después vemos que ya no los cumple, no tiene por qué seguir siendo diácono. Lo mismo aplica para ancianos. Bueno, como quiera, en el tema de cómo elegir diáconos vamos a profundizar un poco más en eso. Por lo pronto, el día de hoy terminamos con esta primera parte. Estos son los requisitos que vamos a analizar hoy. Los siguientes los dejamos para el próximo domingo, si Dios lo permite. Así que antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, vamos a orar para terminar. Gracias, Dios, por tu misericordia. Enséñanos a evaluar de forma correcta estos requisitos en nuestros hermanos que puedan ser elegidos como candidatos a diáconos. Entre los que nos están escuchando, si alguien es diácono, Señor, ayúdalo a ver dentro de sí mismo si se mantienen estos requisitos o no. Aquellos que van a ser candidatos a diácono, que probablemente ya se les hizo la propuesta, ayúdalos a evaluarse a sí mismos honestamente, Señor, y que si encuentran alguna falta,
lo pueden externar y pueden ser honestos y transparentes a la hora de decir que ellos quizás consideran que no cumplen un área específica. Que ninguno se engañe a sí mismo, Señor, convenciéndose de que lo tiene cuando la evidencia dice lo contrario. No queremos, Padre, lastimar a nadie en la congregación, no queremos poner a trabajar a alguien que no tenga los requisitos, así que te pedimos que nos guíes con sabiduría, como nos guiaste para con los ancianos, Señor, a encontrar tu voluntad, guíanos de igual manera a encontrar tu voluntad en los que deben de ser diáconos. Gracias de antemano porque sabemos que si pedimos conforme a tu voluntad nos será hecho, y lo que estamos haciendo y lo que estamos pidiendo sabemos que es conforme a tu voluntad. Por eso te agradecemos de antemano porque sabemos que así lo harás. Amén. Muy bien. Pasemos a la sección de preguntas y respuestas. La primera pregunta es Perla Preciosa. Yo no le estoy diciendo así es su nombre en YouTube, Así, mira qué cariñoso Hernán. No. Así está su nombre en YouTube. Perla Preciosa. No lo conozco a esa persona, no quiero que haya malentendidos al decir yo Perla Preciosa, ¿ok? Perla Preciosa dice, es más complicado de lo que yo he visto en las iglesias, es más complicado de lo que yo he visto en las iglesias. En otras iglesias solo eligen pastor, diácono y tesorero, y el resto de ujieres lo decide el pastor. ¿Eso es correcto que el pastor decida quién? Bueno, no sé si nos acompañaste en los temas de los ancianos. Antes de ver los requisitos de ancianos vimos que hay autoridad delegada por Cristo en dos áreas dentro de la iglesia, en los ancianos y en la asamblea. Y como vimos en Hechos 6, la asamblea participó en la elección de ancianos. Así que, aunque no se especifica el método por el cual se llevó a cabo la elección, la asamblea, que son los cristianos reunidos, tienen que manifestar cuál es su voluntad al respecto, y tiene que coincidir con la voluntad de los ancianos. Es decir, cuando hay unanimidad, los ancianos consideran que ellos deben ser diáconos y la asamblea no encuentra ningún pero y considera que también pueden ser, entonces tenemos a los diáconos oficiales. Así que si en algún lado dice, no, pues el pastor dice quién y ya, y nunca se involucra a la asamblea, no es el proceso bíblico. Y si no es el proceso bíblico, por consecuencia es pecado. La palabra pecado en griego tiene que ver con errar al blanco, no hacer lo que se debe. Entonces, cuando la Biblia nos da el criterio para elegir tanto ancianos como diáconos y no lo seguimos y hacemos lo que mejor nos parezca, es pecado. Si lo hacemos por ignorancia, como quiera es pecado, ¿verdad? No de igual magnitud, porque no sabías. Así que hay que enseñarle a estos lugares a estas iglesias, cuál es el proceso bíblico para que puedan corregir su proceso y apegarse a la Escritura, ¿verdad? Así que no es correcto que el pastor solo decida quién, tiene que estar involucrada la asamblea. Siguiente, de nuevo, Perla, dice otra pregunta, yo he visto que dejan en el puesto el que tenga mayoría de votos, ¿y qué pasa con el resto de la gente que no esté de acuerdo con el que quedó? Hay gente que quedan muy molestos e inconformes. Bueno, precisamente esta molestia, si es justificada, porque aquí, según lo que leo, dices, la mayoría de votos la obtuvo alguien, ¿verdad? Y hay personas que quedaron inconformes, o sea, la minoría. Y bueno, eso siempre va a pasar en una votación. En el caso de los ancianos vimos que literalmente era la palabra griega para establecer ancianos era votación a mano alzada. Mayoría. Y lo que la mayoría diga se considera como la decisión de la asamblea. Si hay alguna minoría que no está conforme, bueno, precisamente por eso se tiene que explicar antes cuál es el proceso, ¿verdad? Se trata de detectar la voluntad de Dios. En la unanimidad, en que sea igual lo que digan los ancianos y lo que diga la asamblea. Iglesias que tienen muchos ancianos utilizan el mismo proceso que la asamblea. Por mayoría de votos deciden. Puede que haya, imagínate, 10 ancianos y 8 están diciendo que sí y 2 dicen que no. Bueno, esos 2, aunque no estén de acuerdo, no se pueden molestar, porque lo que están buscando es la voluntad de Dios. Y lo que Dios ha ordenado es que la pluralidad de ancianos, en esa pluralidad se determine qué es lo que se debe de hacer, y tiene que ver con votaciones. Así que quien entiende el proceso y resultó ser la minoría, no se puede molestar, porque acaba de darse cuenta que la voluntad de Dios no es lo que él pensaba. La voluntad de Dios fue otra, y es que fuese nombrado por mayoría de votos. Así que es cuestión de madurez, ¿verdad?
Ahora, pero si tú me dices, es que no está de acuerdo porque hay algo que lo descalifica en sus requisitos, entonces no importa que la mayoría haya votado por él. Se tiene que analizar, se tiene que investigar, y si efectivamente es culpable de esa acusación y no cumple los requisitos, no puede ser diácono. Por eso es fundamental que se siga el proceso bíblico para evitar todo este tipo de situaciones. Personas inconformes innecesariamente, o sea, personas que no tienen ninguna razón para descalificarlos, pero no querían que ellos fueran, ellos tienen que entender que estamos buscando la voluntad de Dios, no poner el que tú quieras, ¿verdad? Y cuando realmente hay razones que lo descalifican, deben de ser tomados en cuenta, y nadie puede ejercer ese oficio si no tiene lo que la Biblia especifica. Así que es por eso indispensable que las iglesias respeten el proceso bíblico para establecer ancianos y para establecer diáconos. Siguiente. Victoria Flores dice, pastor, pregunta, ¿qué piensa cuando una cristiana ya sabe del verdadero evangelio y nos evangeliza con esa enseñanza de la está hablando? Está lleno del Espíritu Santo y se le llena la copa, y se le llenó la copa por actuar así. Ya no entendí. Está lleno del Espíritu Santo y se le llenó la copa por actuar así, y nos hizo creer que todo eso era verdad. Y creo que lo único que quería ver eran nuestras debilidades, porque por mucho tiempo nos engañó con esa doctrina cuando ella ya sabía el verdadero evangelio. Después empezamos a estudiar y nos dimos cuenta de lo que hizo, lo hizo con mala intención. Bueno, mira, lo que puedo entender es que alguien o esta persona cristiana o una cristiana sabe qué es lo que la Biblia dice y aún así te enseña algo falso. Bueno, eso me hace dudar de que sea cristiano, ¿verdad? Acuérdate, no porque conozcas el evangelio bíblico, no por eso eres cristiano, ¿verdad? Se espera que el cristiano se esfuerce por entender claramente el evangelio bíblico, pero hay otras personas que pueden entender el evangelio bíblico y no ser cristianos. Pongamos el caso del Antiguo Testamento. Jesús, hablando de los fariseos, los hombres más respetados y más expertos en la Biblia de aquel entonces, el Antiguo Testamento, de ese tiempo. Y Jesús, ¿qué les dijo? A toda la gente dijo, hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, en la cátedra de Moisés, dice la Reina Valera 60, hagan lo que ellos dicen. O sea, cuando enseñaban algunas cosas del Antiguo Testamento, lo enseñaban correctamente, por ejemplo, en la Torá. Pero luego, Jesús mismo les recriminó que habían puesto doctrina de hombres que contradecía la doctrina bíblica, ¿verdad? Que le dan prioridad a la doctrina de hombres más que la palabra de Dios. Entonces, se reconoce que hay personas que pueden conocer correctamente la Biblia y aún así no ser personas regeneradas, como le dijo Jesús a los fariseos, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de podredumbre, dice la Reina Valera 60, si no me equivoco. Podridos por dentro, pero parecen cristianos por fuera. Y enseñan correctamente en muchos casos. Así que no te confundas. Que una persona conozca el evangelio bíblico, eso no significa que sea sido regenerado. Y cuando alguien lo conoce y aún así te enseña falsamente, no tienes por qué considerarlo cristiano, ¿verdad? Porque ¿cómo puede decirse alguien hijo de Dios si conscientemente engaña a las personas que están buscando a Dios? ¿Qué beneficio obtendría? ¿Qué es lo que está persiguiendo? No está buscando edificar a sus hermanos en Cristo, está buscando de alguna manera aprovecharse de ellos. Así que yo pondría en seria duda el cristianismo de esa persona, a menos que demuestre arrepentimiento, ¿verdad? Se le tiene que confrontar, según Mateo 18, versículo 15 al 17, se le confronta, y si muestra arrepentimiento, entonces afirmamos que es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios corrige y disciplina a sus hijos. Pero si no se arrepiente, entonces, por mucho evangelio que sepa y mucho conocimiento bíblico que tenga, no es un cristiano porque no ha nacido de nuevo y sus obras lo demuestran. Siguiente. Julia López Chávez dice, pastor, buenas tardes. ¿Quién tiene el fruto del Espíritu debe tener todos? Porque si no es así, no los tiene. Es que eso es lo que se me enseñó en la congregación. No, claro que no. La santidad es un proceso gradual. El único hombre que ha tenido todos los frutos del Espíritu Santo es Jesús, cuando anduvo en su ministerio terrenal aquí. Bueno, y lo sigue teniendo, ¿verdad? Porque fue resucitado. Pero Él es el único que tiene todos los frutos del Espíritu Santo. Él es el varón perfecto. Ninguno de nosotros, hijos de Adán, lo tenemos, seas hombre o mujer. Unos tendrán más evidencia que otros, pero todos estamos en un proceso.
Quizás a algunos Dios les va a conceder más frutos o una manifestación más visible de más frutos que otros. Otros quizás van a luchar toda su vida con la paciencia y quizás nunca van a terminar de dominarla completamente. Otros quizás la paciencia es algo que ya nacieron de nuevo y de inmediato se manifestó la paciencia. Dios decide que permite a cada uno que se manifieste, los dones que nos da, las habilidades que nos dé, la manifestación visible del Espíritu Santo en nosotros, va a depender de muchísimas cosas. Pero si alguien te dice que tienes que tenerlo todos, te está diciendo que seas perfecto y eso es imposible. Lee la carta a los Romanos, Romanos 8. Soy un miserable, dijo el apóstol Pablo, las cosas que quiero hacer no las hago, las que no quiero hacer termino haciéndolas. Eso refleja la lucha del cristiano de toda su vida. Así que el único que puede tener todos los frutos del Espíritu Santo es Jesús. Todos los demás estamos en un proceso de crecimiento y mientras estemos en este cuerpo no los tendremos todos hasta que tengamos un cuerpo glorificado cuando Jesús regrese por nosotros. Siguiente pregunta. Hasreel Cosio dice, tengo una pregunta. Si la enseñanza de los últimos días me ha mostrado que una persona no es apta para servir, entonces debería renunciar esta persona a ser diácono o servidor en el caso de mi congre. A ver, de nuevo, si la enseñanza... ok. Si con lo que has aprendido te das cuenta que alguien no es apto para servir, ¿debería renunciar esta persona a ser diácono? Bueno, el punto es que lo primero que tienes que hacer es respetar el proceso bíblico de Mateo 18, 15 al 17, ir y hacerle ver que está pecando. Digo, ninguno de nosotros somos perfectos, ¿verdad? Ni ancianos ni diáconos. Entonces, si yo estoy haciendo algo que la Biblia claramente especifica que no debo de hacer, la obligación que tiene cualquier hermano en Cristo, al darse cuenta de que ahí hay un error, la obligación es ir con él y reprenderlo a solas. No es ir a regañarlo, es hacerle ver que está haciendo algo mal. Jesús dijo, si te oyes ganado a tu hermano. Versículo 15. Si no, trae testigos. Hay que demostrarle con otros dos, mínimo otros dos más, con la Biblia, demostrarle que lo que está haciendo es incorrecto. Si lo reconoce, no hay ningún problema, puede seguir siendo diácono. No lo reconoce, entonces tienes que decirlo a la asamblea. Los ancianos van a tener que investigar, analizar la evidencia y si encuentran que es culpable, reprenderlo y darle la oportunidad de que se arrepienta. Es su última oportunidad. Si no se arrepiente, lo expulsas. Esa es la instrucción de Jesús. Tenlo por gentil y publicano, dice. No lo consideramos un cristiano. Entonces, claro que hay de pecados a pecados. En la carta a los Corintios, Pablo dice, expulsen el inmoral entre ustedes. No les pidió que siguieran un proceso de que a ver si se arrepiente, no. Dijo, están haciendo cosas que ni entre los gentiles son tolerables. Entonces, el que estaba viviendo o el que tenía como mujer a la esposa de su padre, o sea, se casó con su madrastra o lo tenía como si fuese su esposa, su madrastra. Dijo Pablo, expúlsenlo de inmediato, sin pasar por los pasos, te fueron directo al último. ¿Por qué? Porque eso es una clara evidencia de que esa persona no puede estar desempeñando esa responsabilidad. Es más, ni siquiera es cristiano. Entonces, según la situación, ¿qué es lo que estás viendo, lo que estás identificando como un problema? ¿Es una situación de que quizás encontraste una situación de doble lengua? Bueno, lo primero que tienes que hacer es hablar con él directamente. Si él reconoce su error y estuvo involucrado en otras personas, él va a tener que disculparse con las otras personas. Y dependiendo de la situación, no sería necesario que renuncie. Pero si es algo grave y afecta a la congregación e incluso daña la confianza en los ancianos, el seguir teniéndolo ahí por lo que hizo, lo siento, hay que quitarlo de su cargo y esperar a ver si hay evidencia de arrepentimiento, ¿verdad? ¿Puede alguien, después de un suceso relativamente grave, volver a ser diácono? Bueno, tal vez sí, tal vez no, depende de lo que pasó. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, o sea, el siguiente tema, cuando se menciona que deben de ser puestos a prueba, y si son hallados irreprensibles, entonces que sirvan, y ahí vamos a estudiar un poco más. Pero por lo pronto lo primero que tienes que hacer es confrontarlo directamente a ver si hay arrepentimiento en él. Siguiente pregunta, Jorge Alberto dice, ¿qué significa benignidad según el original? Tendría que irme a consultarlo directamente. Permíteme, porque esa palabra, como no la analizamos a detalle, pues no la tengo aquí ya preparada, ¿verdad?, la traducción. Pero cualquiera la puede consultar, nada más que está en inglés.
Si tú te vas a una página que se llama biblehub.com, Biblehub, o sea, Biblehv, biblehub.com, te deja consultar la Biblia y lo que dice en el original. Y eso es precisamente lo que estoy haciendo ahorita. Estoy tratando de conectarme, es Gálatas 5. A ver, para consultarlo directamente y darte la respuesta. Te pone todos los libros. Está muy padre esta página, nada más que es en inglés. Entonces, si lees inglés, no hay ningún problema, no vas a tener ninguna complicación. Si no, pues sí, sí vas a batallar. Algunos me dicen, oye, y si lo pongo en un traductor como el de Google y ahí me ayuda, pues si puedes, sí. Trate de agarrar los párrafos completos y llévalos a la opción del traductor de Google y te puede dar una traducción muy aproximada. Lamentablemente muchas veces hay incluso malas traducciones y te puede desviar un poco, pero es un buen ejercicio. La palabra aquí ya la tengo. La palabra es agathosune, benignidad, o una persona, dice, el uso de esta palabra es una persona que es equitativa, que es amable, que siempre ve o está haciendo lo correcto, alguien que hace lo que es inherentemente bueno. Eso es lo que se entiende por benignidad, agathosune. Bueno, como me pescaron fuera de base y esa palabra no la tenía en el original, por eso me tardé. Y es todo, ¿verdad? No tengo más preguntas aquí. Entonces, bueno, damos por terminada la sesión de preguntas. Y hay avisos importantes que tengo que hacer para la congregación y para todos los que nos están escuchando en línea. Como lo dije al principio, tenemos luz verde para congregarnos con el 30% de capacidad y hicimos un censo ya con los miembros de la iglesia para ver quiénes querrían o están dispuestos a regresar a la iglesia, obviamente con todos los lineamientos que marca el gobierno. Y es un número muy importante de personas, ¿verdad? Somos muchos los que queremos regresar. También, desde el miércoles pasado, en la predicación del miércoles les pedí a todos aquellos congregantes, a personas que se congregaban en Árbol Plantado, pero que no habían pasado todavía por el proceso de la membresía, pues que nos mandaran su información. No hemos procesado ninguno de esos datos porque queremos que también el día de hoy se acumulen para procesarlos todos juntos. Así que si me estás escuchando y tú estuviste también en la predicación del miércoles, ya había dado este aviso a todos los congregantes, o sea, personas que ya se congregaban en Árbol Plantado, pero que aún no eran miembros, mándenos por favor un mensaje a la página de Facebook Iglesia Árbol Plantado con tu nombre y tu fecha de nacimiento para poder tenerte en el registro y considerarte como las personas que pueden congregarse. Entonces, si tú ya me mandaste esa información y no has obtenido respuesta, no te preocupes, no hemos respondido a nadie porque estamos esperando que se recopile todo para procesarlo en un solo paso, por así decirlo. Pero les quiero explicar cómo va a estar la situación. Dado que hay miembros, y son una muy buena cantidad de miembros, creo que es más del 80% de los miembros del Árbol Plantado que desean volver a congregarnos en el auditorio, más los congregantes que estén expresando su deseo de congregarse. Parece redundante, ¿verdad? Bueno, el número es grande y la capacidad que tenemos, solo el 30%, pues nos restringe. Todos podríamos caber en un día normal, ¿verdad? Sin restricción. Pero como es solo el 30%, nos enfrentamos a este criterio los ancianos de Árbol Plantado. Es decir, ¿a quién debemos permitirle, verdad? ¿Cómo controlamos quiénes son ese 30% que va a ir un miércoles y luego el domingo y luego el otro miércoles? ¿Cómo lo controlamos? Vimos varias alternativas, que si hacemos un rol, etcétera, etcétera, unos con pros y contras, y suena complejo, no tanto el proceso administrativo, sino bíblicamente tomar la decisión de quién va a venir y quién no. Entonces, no podemos llegar a una conclusión bíblica diciendo
tanto porcentaje de miembros de ese 30, imagínate que dijéramos 20% miembros y 10% congregantes, ya tenemos el 30%. No necesariamente es algo correcto, porque no podríamos controlar si hacemos un rol fijo, quiénes irían, quiénes no, cuáles congregantes sí, cuáles no, cómo controlar que todos tengan la oportunidad de ir. Así que después de analizarlo llegamos a una conclusión. Mejor vamos a hacer un registro donde las personas que estén interesadas, seas congregante o miembro, vas a poder registrar tu asistencia. Es decir, vas a reservar un lugar para la reunión. Vamos a publicar una opción en Internet para que se puedan registrar. La información del sitio web y todo eso les vamos a hacer llegar a los que se estén registrando para que sepan cómo conectarse, cuál es el código de acceso y una breve explicación del procedimiento. Pero ahí vas a encontrar que está la reunión próxima. Por ejemplo, si te quisieras reunir el miércoles, tenemos esta regla. 2 días antes de la reunión, a partir de las 8 de la mañana, el registro queda abierto. Y ahí hasta que son 10 minutos antes de que sea la hora de inicio. Esos ajustes todavía se pueden mover, ¿verdad? Para encontrar lo que funcione mejor. Pero la idea de hacer el registro 2 días antes es para que tú tengas posibilidad, número 1, de asegurar bien que vas a asistir. Porque si lo reservas con mucha anticipación, sabemos que se presentan cosas en el camino y ya no pudiste. Nuestro objetivo es ocupar todos los lugares, no queremos que haya lugares solos. Entonces, los que se registren, le estamos diciendo que 2 días antes, para que ya esté muy aproximada la fecha y ya tú sepas con certeza si te vas a congregar o no, ¿verdad? Y aparte, para que si tratabas de registrarte no hay lugar, pues también puedas usar ese tiempo para otra cosa, hablando de los miércoles, porque el domingo sigue siendo Día del Señor, ¿verdad? Y nos puedes acompañar en línea. Entonces, este registro no va a hacer distinción entre miembros y congregantes. Simplemente va a dejar que todos los que estén registrados, miembros y congregantes, puedan separar su lugar. Tú puedes entrar y separar el lugar. Por ejemplo, si en mi caso somos una familia de 5 personas y yo puedo entrar y separar a mi familia completa, ¿sí? Ahí van a estar los lugares. Y quien lo haga primero ocupa su lugar. Ahora vamos a tener reglas también en ese sistema de registro, que las vamos a ir ajustando y adecuando conforme pasa el tiempo. Por ejemplo, si vemos que hay personas que dicen, es que ya llevo varias semanas que trato de registrar mi lugar y ya no hay, o sea que hay personas que constantemente se quedan sin lugar, pues vamos a ajustar el sistema para que, por ejemplo, una restricción es que no puedas asistir más de 2 veces seguidas. Entonces imagínate que yo me registré para el miércoles y luego me registro para el domingo. Otra vez quiero el miércoles, el sistema te va a decir, no, hay que esperar 1 o 2 reuniones más para también darle oportunidad a otros. Y que no haya personas que constantemente se quedan sin acceso, ¿verdad? O sea, lo que buscamos es ayudarnos unos a otros a estar entendiendo que tenemos la responsabilidad de congregarnos, tenemos el mandato bíblico de congregarnos, está expresado en sentido negativo, no dejar de congregarnos, en sentido positivo es congregarnos, es un mandato bíblico, y entiendo que muchos lo queremos obedecer, pero también hay que entender que como estamos limitados, todos en Árbol Plantado, miembros y congregantes, queremos congregarnos y que hay que tener paciencia. Unos van a estar en línea y otros vienen, y la idea es que después cambien, ¿verdad? Los que vinieron den oportunidad a otros de que vengan mientras ellos lo ven en línea, y estemos buscando ayudarnos unos a otros, miembros y congregantes, para poder congregarnos y ser edificados, y algunos incluso en ciertas áreas van a estar sirviendo para edificar a los hermanos durante la reunión. Entonces, a partir de este próximo lunes, que es mañana, ¿verdad? A las 8 de la mañana se va a publicar este formulario para que se empiecen a llenar los lugares, y lo mismo va a pasar el viernes a las 8 de la mañana para la reunión de domingo, y así para cada una de las reuniones de miércoles y domingo. Entonces va a haber un registro y los miembros ya lo conocen, los congregantes, a partir del día de hoy que empecemos a recopilar esa información, les mandaremos la instrucción. Otra cosa, sabiendo que nos vamos a congregar, ahí en el formulario se va a especificar que si tú estás separando tu lugar, número 1, estás cumpliendo con las indicaciones, ¿verdad? Las vamos a mostrar ahí literalmente lo que el gobierno ha dicho, ¿verdad? Que no hayas tenido contacto con personas contagiadas. Si tuviste contacto con personas contagiadas, bueno, que hayas guardado los
tengo entendido son 15 días reglamentarios, ¿verdad? Sin manifestar ningún síntoma. Si estuviste en contacto con una persona contagiada y pasan 15 días y no tuviste síntomas, entonces ya puedes reactivarte. Obviamente que estés usando cubrebocas, que tengas las medidas de higiene como las manos, que no... ¿Cuál es la otra? Ya se me fue. Por eso hay que apuntarlas. Ahí van a estar todas para que las lean. El punto es que se les va a pedir que a la hora de registrarte tú estés manifestando que efectivamente no estás contagiado y que no tienes ninguna de estas situaciones que podrían poner en riesgo a los demás en la iglesia, ¿verdad? Entonces, al momento en que tú hagas tu reserva, ahí mismo estás asegurando, ¿verdad?, que no eres un foco de contagio, que estás tomando las medidas precautorias correspondientes señaladas por la autoridad. O sea, si tú vives con alguien en tu casa que tiene COVID, no vengas a la iglesia. ¿Se entiende, verdad? No vengas. ¿Por qué? Porque es muy probable que lo tengas. Dice, ya pasaron 15 días. Sí, pero si esa persona aún sigue enferma, tú sigues sigues estando expuesta a contagiarte. Así que hasta que el que tengas en tu casa con COVID salga de la cuarentena y tú no tienes síntomas, entonces ahora sí puedes venir. ¿Se entiende? Pensemos en nuestros hermanos. Las estadísticas dicen que en México el 90% de los contagiados se recuperan sin ningún problema. Así que la posibilidad de que seas seriamente afectado es baja. Hay muchos riesgos en la vida, ¿verdad? Es más, la probabilidad ahorita de que te mueras en un accidente automovilístico es mucho mayor a que te mueras de COVID. Y todos los días enfrentamos riesgos, aún antes de la pandemia y la cuarentena. Cuando salimos de nuestra casa hacia la iglesia, estamos enfrentando riesgos, probabilidades de accidentes, de desastres, de robos, de secuestros, según el lugar donde vivas. Así que todos los días enfrentamos riesgos y hay que ser prudentes a la hora que evaluamos los riesgos, ¿verdad? No podemos decir que porque hay riesgo no voy a congregarme. Así que tenemos que medir la situación, qué tanto riesgo tienes. Y esto nos lleva al tema de los que son vulnerables. El gobierno también ha dado una serie de lineamientos de quiénes son personas vulnerables al COVID. Es decir, si te enfermas de COVID, es muy probable que tu situación sea muy grave. Incluso en algunos casos es muy probable que mueras. Ciertos índices de obesidad, hipertensión, diabetes, problemas del corazón, etcétera, etcétera, que no te hacen un foco de contagio. Eso no significa que tú vas a contagiar a los demás, sino que si te contagias, puede ser muy grave para ti. ¿Se entiende? Entonces, si eres una persona vulnerable, tienes que analizar muy bien la decisión de congregarte o no. Queda a tu criterio. Bíblicamente tú tienes la libertad y la obligación bíblica de congregarte. Así que aquí estamos entrando en un tema que puede ser polémico para muchos. Y lo tenemos que enfrentar con una perspectiva bíblica. Siempre es un riesgo ir a la congregación. Y aunque no vayas a contagiarte de COVID, hay 1001 cosas más que te pueden pasar en el trayecto o al salir de la iglesia. Así que ir a la iglesia siempre ha sido un riesgo, aunque no estemos conscientes de ello. El punto es que si tú tienes esta situación de vulnerabilidad y aún así tú quieres congregarte y obedecer a Dios, te vamos a permitir que lo hagas bajo tu propia responsabilidad, ¿verdad? Bíblicamente, yo como anciano en la iglesia, ninguno de los otros 2 ancianos nuevos que están elegidos, ninguno tenemos autoridad para prohibirte que vengas a la congregación. Es un asunto de conciencia. Y quiero explicar muy bien qué es este asunto de conciencia, para que no se malentienda. Cuando hablo de conciencia no estoy hablando de emociones. Un asunto de conciencia es algo que tú has decidido hacer por convicción, no por emoción. Entonces, si hay alguien que es vulnerable y dice, oye, mira, este es un caso muy parecido a alguien que me mencionó, pero le voy a agregar elementos ficticios para tratar de aclararlo mejor. Imagínate que alguien me dice, oye, yo soy una persona vulnerable porque tengo tal padecimiento, pero salgo a trabajar, salgo a comprar la despensa, salgo a muchas cosas. Yo no voy a estar en paz si no voy a la iglesia. ¿Se entiende? Es una persona que sale a trabajo, a la despensa, es una persona vulnerable, pero ha salido porque lo tiene que hacer, ¿verdad? Eso sabemos que está aplicado en nuestro país. Lo ideal es que nadie salga, pero la gente tiene que vivir, la gente tiene que trabajar, tenemos que obtener para el sustento necesario para la vida. Así que a pesar del riesgo, salimos. Eso lo estamos enfrentando todos absolutamente, incluso los vulnerables que tienen que salir a trabajar. Entonces, ellos se enfrentan a esta situación, oye, soy vulnerable,
pero yo quiero congregarme. Digo, estoy tomando riesgos en todas partes y yo quiero obedecer lo que la Biblia dice y mi conciencia no me acusa. Es decir, yo no me siento mal, no me revela a mí el Espíritu que estoy haciendo algo equivocado. No digo que es que sentí aquí como que la piel de gallina, no estoy hablando de emociones, estoy hablando de convicción. Es algo que yo no voy a estar en paz si no voy a la iglesia porque voy a cualquier otra parte, ¿verdad? Si me arriesgo para trabajar y me arriesgo para obtener alimento, ¿cómo no me voy a arriesgar para ir a edificar y a ser edificado en la congregación y obedecer el mandato de mi Dios, ¿verdad? Así que es una postura totalmente válida. Y por eso no hay nada bíblico que a mí me diga que te debo impedir que te congregues, siempre y cuando tú estés consciente del riesgo, ¿verdad? Así que vamos a dejar esta situación a motivos de conciencia. Pero he visto, incluso en otras iglesias y artículos que he leído, que las iglesias se están dividiendo por esta situación. Los que dicen que los cristianos no deberían arriesgarse al congregarse y los que dicen que sí deberían arriesgarse. E incluso cuando estos artículos que he leído hablan de división es porque se está volviendo un problema entre ellos. Entre los que consideran que es algo inapropiado que la gente se congregue porque estamos en pandemia y por el otro lado los que dicen es que ellos deberían de venir a congregarse aunque estemos en pandemia. Así que ¿cómo vamos a resolver esto? Bueno, bíblicamente nos apegamos a lo que dijo Pablo. Nada es impuro en sí mismo, ¿verdad? Si Dios ha ordenado que vengas y tú tienes la libertad para hacerlo a pesar de que seas vulnerable, excelente. Si tú dices, no, es que yo tengo una vulnerabilidad, tengo una enfermedad y el médico me dijo que no viniera y quiero aclarar esto, y dices, y tengo miedo y por eso no voy, bueno, eso no es motivo de conciencia. Tengo miedo y por eso no voy, no es la conciencia, eso es temor. Y el temor no es algo que nos debe guiar en la vida cristiana, ¿verdad? El temor no viene de Dios. De hecho, temer es falta de confianza y es pecado. Pero quiero que me entiendas esto. No te estoy diciendo que te tienes que aguantar el miedo y venir. Lo que te estoy diciendo es que tú tienes que analizar bien tu situación y determinar cuál es la razón por la que no quieres venir. Si dices, es que tengo miedo, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Es válido. Ok, espérate a que la situación mejore. No te vamos a juzgar, no te vamos a condenar, no te vamos a hacer menos, no te vamos a poner a un lado. Entendemos perfectamente. ¿Te quieres cuidar más? Hazlo. Es correcto a los ojos de Dios también, ¿verdad? Pero hay personas que dicen, yo sí estoy dispuesto a ir. Sé que tengo un riesgo y algo me hace sentirme mal al respecto. Es decir, imagínate, cuando yo digo, me han preguntado algunos, ¿bailar es pecado? Les digo, no hay nada en la Biblia que prohíba bailar. Sin embargo, muchos cristianos consideran que bailar es pecado. Y lo que he dicho, bueno, es que va a depender de qué bailas, ¿verdad? Y de cómo bailas, y de con quién bailas, y dónde bailas. ¿Verdad? Entonces, bailar en sí mismo no es pecado, pero muchos que te vean bailar, aunque estés con tu esposa y sea una canción romántica, en el día de tu boda, aún así van a decir, es pecado. Y Pablo dice, por consideración al débil en la fe, no lo hagas. ¿Verdad? Pero entonces, imagínate, si yo estoy en un lugar, en una situación donde puedo bailar con mi esposa y sé que me puede ver algún cristiano, aunque no tengo la certeza de que hay cristianos que me vean, pero puede ser que algún cristiano me vea, mi conciencia no me va a dejar bailar. O sea, yo sé que no hay ningún problema, yo sé que no haría ningún pecado, no tendría problema en hacerlo físicamente, pero no quiero hacer tropezar a alguien y que me afecte en mi ministerio. Esos son motivos de conciencia. Y no tiene que ver con emociones, ¿verdad? Es decir, ¿cómo voy a decirle a Dios que estoy apegándome a su palabra sabiendo que puedo hacer tropezar a alguien y no me limito? ¿No? Ese es un motivo de conciencia, de mi manera de razonar la Escritura y de las cosas que no quiero poner en riesgo. Y esa es la forma en la que debemos razonar esto que está pasando. Entonces, aquellos que dicen, yo tengo una condición que me hace vulnerable, pues yo soy diabético, y quizás la gran mayoría de los mexicanos tienen diabetes, y aún así salen a hacer cosas de la vida diaria, las necesidades, compras, y dicen,
quiero ir a la iglesia. Voy a tener las mismas precauciones que tengo cuando salgo a la calle, pero en la congregación. Y mi conciencia no me acusa, es decir, no me siento culpable, no creo que esté haciendo algo erróneo. Al contrario, me alegro en poder obedecer a Dios. Eres bienvenido. Bajo tu propio riesgo. Si dices, oye, soy de la tercera edad, tengo 80 años, y quieres venir a la congregación, bueno, sabes que la edad avanzada es un factor, ¿verdad?, que te hace más propenso a que resultes gravemente dañado. Si te contagias de COVID, incluso puedas perder la vida. Pero si tú tienes este tipo de razonamiento, es que lo hago y yo no estoy en paz si no vengo a cumplir con lo que Dios me ha especificado, bueno, entonces te vamos a recibir sin ningún problema, ¿verdad? Pero tú debes estar consciente del propio riesgo que estás corriendo y sabiendo que lo haces con tal de obedecer a Dios. Ahí, a eso me refiero. Si tu conciencia no te acusa y tú quieres obedecerlo, eres bienvenido. Nosotros nos vamos a cuidar, ¿verdad? Con el cubrebocas, con todos los lineamientos, la toma de temperatura, el gel, las charcas para los zapatos. Los de la alabanza no van a estar trabajando para no cantar. Ponle que los que canten adelante, pues no les va a llegar hasta los de atrás, pero si todos cantan, pues ahí sí nos afecta, ¿verdad? Entonces, para empezar, no va a haber alabanza. Vamos a ir nada más directo al estudio. Conforme vaya avanzando la situación, vamos a ir reabriendo la alabanza. Lo importante es empezar a reintegrarnos y empezar a retomar las reuniones en el auditorio. Así que todas las medidas que nos pide la autoridad las vamos a tomar en cuenta para que si alguien dice yo quiero ir porque mi conciencia no me acusa, sepa que va a estar en un ambiente con todos los lineamientos necesarios. Aquel que dice no, sí yo sé, soy vulnerable, pero no me siento a gusto yendo a la iglesia porque creo que sí estoy siendo negligente al exponerme. Quizás me imagino esta situación, alguien que diga, oye, tengo a mi familia, todos dependen de mí, soy la única fuente de ingresos, estoy trabajando en mi casa, no salgo prácticamente a nada más que a la comida, y si voy a la iglesia siento que estoy siendo negligente porque yo sé que hay casos donde dicen tengo a mi mamá en casa y mi mamá está delicada de salud, y si yo me llego a contagiar, imagínate que contagie a mi mamá, pues muy seguramente voy a provocar que pierda la vida. Así que él en su conciencia dice, es que no es que tenga miedo al COVID, es que siento que no soy diligente o sería muy negligente si me arriesgo a contagiar a los de mi casa. Ok, respetable, perfectamente comprendido, sin ningún problema. Sin ningún problema, se entiende y no te vamos a juzgar mal, ni te vamos a pensar que no tienes fe o que te falta confianza en Dios. Claro que no, es un argumento totalmente válido y se respeta. Así que es cuestión de conciencia y vamos a respetarnos unos a otros. Los que creen que sí deben ir y los que creen que no, cada quien déjelo entre Dios y él, ¿verdad? Hagamos lo que nuestra conciencia nos permite, buscando obedecer a Dios. Aquellos que ahorita tienen una situación delicada, confiamos en Dios en que más adelante se van a poder reactivar. ¿Ok? Así que vamos a estar en el auditorio a partir de este miércoles, previo registro. Si alguien dice, oye, es que yo quiero ir por primera vez, nunca he ido a árbol plantado, discúlpanos, la verdad, discúlpanos, no vamos a dejar que nadie entre si no está registrado. Puedes, si quieres, escribirnos árbol plantado y darnos tus datos y vamos a ir contemplando a esas personas para que también se congreguen. Pero ahorita queremos empezar a regular la situación con los que estábamos en la iglesia, con las personas que conocemos, obviamente, para poder ir tomando o agarrando madurez en estos procesos, ¿verdad? No queremos cometer errores al principio y una vez que tengamos ya mayor control, claro, de los insumos y de todo lo que hay que estar haciendo, esperemos en Dios que el gobierno vaya abriendo cada vez más la posibilidad y estaremos permitiendo que más personas se congreguen. Así que, con todo el dolor de nuestro corazón, personas que lleguen sin previo registro, no los vamos a dejar entrar por medidas de seguridad por todos los que están ahí. ¿Me explico? Si te interesa, puedes mandar tu mensaje, te agregamos al registro y te informamos a partir de cuándo puedes registrarte o hacer uso del sistema para que puedas acompañarnos. Así que es solo cuestión de tiempo. Para empezar, lo estamos reservando a miembros y congregantes, los que ya estábamos en árbol plantado. Conforme avance, vamos a ir abriéndolo a cualquier persona que nos quiera visitar. Si tuviéramos un lugar más grande, lo permitiríamos. Si tuviéramos un espacio afuera, como he visto que hacen otras iglesias, que ponen las sillas afuera y ponen el sonido y pantallas afuera, nosotros no tenemos ese tamaño de instalación como para ponerlo afuera. Estamos aparte en una zona urbana,
Lo que está afuera es una avenida transitada, no podemos poner sillas ahí, así que no es factible para nosotros dar un lugar afuera para que cualquiera nos acompañe. Oremos a Dios que nos dé un lugar más grande, ¿verdad? Eso sería bueno, donde podamos recibir gente adentro y afuera. Pero por lo pronto nos adaptamos a nuestras limitantes actuales. ¿Ok? Así que a partir de este miércoles ya estaremos en el auditorio y el próximo domingo también. Y esperemos que las autoridades no nos den marcha atrás, sino que empiece a avanzar cada vez más. Y por eso debemos estar alegres. ¿Ok? Respetémonos unos a otros, no nos juzguemos incorrectamente en esta situación. Dejemos que Dios manifieste su voluntad en cada uno de nosotros, regocijémonos con los que nos congreguemos y regocijémonos con aquellos que ahorita no se congregan, pero se van a congregar. Y tomemos conciencia de que no pienses nada más en venir a congregarte tú todos los días, ¿verdad? La idea es empezar a retomarlo todos. Nos congregamos y luego damos oportunidad de que otros puedan registrarse y tú lo ves en línea. Y hay que buscar esa armonía, ¿verdad? Que no haya nadie que todos los días se quiere registrar, porque eso ya no habla bien de ti, ¿verdad? Ya no habla bien del deseo de edificar, habla más de egoísmo. Entonces, en esa aplicación tú vas a poder entrar y va a ser cuántos lugares hay disponibles. Entonces, tú puedes decir, mira, yo ya vine a esta reunión, quizás la otra, ahora quiero dar lugar a que otros se registren, pero quizás dices, oye, una hora antes todavía hay lugares disponibles. Bueno, entonces regístralos, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema, porque ya todo parece indicar que iba a haber lugares solos. Lo que no queremos es que haya lugares solos, ¿verdad? Queremos que todos los lugares se ocupen. Entonces da una oportunidad de que se registren. Si tú ves que falta poco tiempo y aún hay lugares disponibles, entonces tómalos. Lo que queremos es que todos los lugares estén ocupados. ¿Ok? ¿Se entiende? Muy bien. Gracias a todos. Me recuerdan aquí, es cierto, ¿qué pasa con los niños? ¿Verdad? Las autoridades han dicho que los niños no deben entrar. Y en muchos lugares nada más se especifica niños y no se especifica la edad. Algunos manifiestan que son menores de 15 años, en algunos otros sí dejan pasar a los adolescentes, entonces no está claramente definido y no hemos encontrado una referencia del gobierno con respecto a la edad específica. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, para empezar, todas las clases de niños están suspendidas. Ni de maternal, ni de primaria, ni de secundaria, o sea, quedan los adolescentes. Ninguna de esas clases va a estar funcionando hasta nuevo aviso, ¿verdad? Hasta que se permita mayor ocupación, porque los salones que tenemos, el espacio y la ventilación, pues sería ahorita un problema. Entonces, ninguna clase de niños va a estar funcionando. Y las sillas van a estar todas igualmente separadas. Como es un registro automático, no podemos detectar si en esta reunión particular va a venir una familia como para poner sus sillas juntas. No. Todas las sillas van a cumplir con los lineamientos de la separación de 1,5 metros. Y si tú vas a decir, bueno, yo quiero traer a mis hijos, tienes que tomar en cuenta que tus hijos tienen que tener la edad suficiente para quedarse sentados en su silla sin generar conflictos, ¿verdad? Yo entiendo perfectamente cómo son los niños, porque tengo 3 que ya no son tan niños, ¿verdad? Ya todos son, las 3 ya prácticamente adolescentes. El más pequeño ya está así en la adolescencia, entonces ellos se pueden sentar y no tengo que estarlos cuidando, no tengo que estar de cállate o esto, o no me tienen que decir voy al baño. Ellos se van a quedar sentados ahí como adultos, ¿verdad? Entonces, si tú dices, bueno, yo quiero ir con mis niños, pero tus niños no se pueden quedar en la silla, de manera que tú no te tengas que mover de la silla para nada, porque tenemos que guardar la distancia. O sea, no va a haber papás ahí con su niño caminando en la predicación. Antes sí lo hacíamos, ¿verdad? Llevas a tus niños chiquitos y entiendo que quieren caminar y no se están quietos, y pues ahí veías a los papás en los pasillos, como un día yo lo hice, ahí el niño que quiere caminar para que se esté quieto mientras oyes la predicación. Eso era válido antes, ahora no, porque no puedes andar merodeando por el auditorio. Tenemos que respetar la distancia, así que vas a entrar, te van a revisar la temperatura, que tengas lo que se requiere, te van a asignar una silla y no te mueves más que si es una urgencia para ir al baño, ¿verdad? Y de preferencia, no vayas al baño en el auditorio. Prepárate a salir de tu casa de manera que no necesites ir al baño. Ahora entiendo, oye, de repente, una emergencia, bueno, ahí van a estar los baños, pero no es recomendable que lo hagas. Tampoco va a haber venta. Nosotros siempre, la gente llevaba de lo que cocinaba para compartir con los demás y se vendía para que se juntara dinero a la iglesia y ahí todos convivíamos y nos echábamos tacos juntos.
no va a haber nada de eso. Vamos a controlar el ingreso por un lado del auditorio y la salida por otro lado. Vas a llegar, te vas a sentar y es todo lo que va a pasar. Y al final todos vamos a desalojar el auditorio. No nos vamos a quedar a la plática y no. Todos vamos a tener que desalojar el auditorio y como somos muchos aún así para el área que tenemos afuera, no vamos a poder quedarnos ahí a platicar. O sea que todos debemos tener el compromiso de desalojar cuanto antes. Ya si quieren ahí al final, afuera, en el aire libre, pues a cierta distancia platicamos, ¿verdad? Y ahí no vamos a tener conflicto con nadie y la probabilidad de contagio en el aire libre y con cubrebocas es bajísima, casi nula, no nula, pero casi nula. Entonces, adentro no vamos a poder convivir. Entonces, si vas a llevar hijos, asegúrate que sean, no sé, quizás de 15 para arriba, ¿verdad? O según la madurez de tus hijos, si pueden quedarse en su silla todo el tiempo que dure la predicación, sin requerir que tú los estés atendiendo, sin moverse de la silla, sin merodear por el auditorio. Entonces va a quedar a tu criterio. Si te vemos llegar con niños pequeñitos, discúlpanos, pero no te vamos a dejar pasar porque sabemos que los niños pequeñitos no se van a quedar quietos en su lugar, ¿verdad? Así que, de preferencia, piensa en tus hijos grandecitos que puedan sentarse si los quieres llevar, ¿verdad? Eso también queda a tu consideración, pero van a estar en la predicación general. En cuestión del baño, bueno, es que me están aquí recordando para que a mí no se me olvide nada. En cuestión del baño, la idea es evitarlo al máximo, ¿verdad? Nadie debe de usar los baños por obvias razones. Pero como quiera van a estar los baños porque entendemos que puede haber una emergencia. Así que hay que recalcar esto. No vayas al baño. Por favor. Y si vas a estar ahí en el auditorio y vas a querer estar tomando agua, pésima idea, porque te va a traicionar la vejiga, ¿verdad? La misma ingesta de agua durante el auditorio va a hacer que quieras ir al baño. Entonces, no, por favor, no vayas al baño a menos que sea una emergencia inevitable, porque si no iba a pasar un accidente grave. ¿Ok? Muy bien. Creo que ya cubrimos todas las áreas de las que había que avisar en el regreso. Estén al pendiente entonces. A todos los miembros se les va a hacer llegar un código de acceso. A los congregantes se les va a notificar cuando ya están registrados y su código de acceso para que puedan hacer uso del sistema. Y si Dios lo permite, nos veremos después de todo este tiempo en el auditorio el próximo miércoles para continuar con nuestro estudio de Éxodo. No se les olvide continuar con las ofrendas. Ahora sí vamos a regresar al auditorio. Vamos a volver a ver el uso de las ofrendas, ¿verdad? Que lo hemos mantenido el auditorio funcionando. Vamos a regresar con mayor razón. Vamos a tener que hacer ajustes, compras que antes no estaban incluidas, ¿verdad? Para cuestión de gel y de ese tipo de cosas, de los lineamientos que se requieren. Así que si quieres que Árbol Plantado siga funcionando, considera seguir ofrendando. Es todo. Muchísimas gracias. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo miércoles en persona.